todos acá? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos eh, a este comité del sistema Ciu Guaraní. Bienvenidos Somos un montón, está buenísimo encontrarnos, vernos, hablar en los pasillos. Había mucho ruido ahí afuera, así que eso es muy bueno. Este, Alrededor de 80, 90 seremos acá en el salón y hay cerca de 300 personas conectadas en el Zoom, así que somos un montón. Y eso está buenísimo. Invitamos a que los que se conectan se vayan animando a volver y a venir, y los que puedan encontrarnos, porque realmente es muy importante vernos y aprovechar los pasillos y las charlas y demás. Bueno, darles la bienvenida. Como todos estos comités, quiero empezarlo recordando a nuestro compañero Ricardo Williams. Estos espacios de comité lo hacemos en su memoria. Muchos de ustedes, veo muchas caras de gente que ha estado mucho tiempo trabajando con nosotros, lo conocen, han compartido con Ricardo muchísimos momentos en las distintas etapas. Ricardo es una persona muy importante para el CIU. Durante 25 años cumplió diferentes roles, y en todos ellos ha dejado una huella marcada en nosotros, así que lo vamos a extrañar mucho. No solo nosotros como compañero, como persona, como profesional, sino creo que también el sistema universitario, en todo lo que él brindaba a través de su trabajo en el CIU. Bueno, para nosotros, nada, estamos bastante conmovidos en estas semanas a partir de esto, pero bueno, sabemos que lo más importante, Ricardo creía profundamente en este proyecto, en este espacio, en esta forma de trabajo, así que sabemos que lo más importante es hacerlo y recordarlo así, trabajando y haciendo estos espacios y estos encuentros. Bueno, nos volvemos a encontrar en estos talleres híbridos, que bueno, hemos ido refinando. Ahora Hernán les va a contar un poquitito más algo así de la dinámica. Pero el año pasado ya, cuando nos encontramos, empezamos a trabajar, a hablar y a trabajar sobre la transversalidad, sobre el ecosistema CIU, sobre el soporte transversal como las primeras áreas que nosotros empezábamos a modificar en nuestra forma de trabajo. Después de un año estamos muy contentos con eso, porque la verdad que todo lo que es el soporte ha tenido un cambio importante. Esperamos que ustedes así lo sientan, porque ya cuando empiezan a reportar los problemas ya van más allá de lo que reportan de un módulo, sino que tiene que en general un impacto en varios módulos y cada vez más, ¿no? Guaraní es un sistema que cada vez más se está integrando. Hay cada vez más cuestiones que tocan otros módulos. Hoy vamos a contar algo, la gente de la Universidad de Entre Ríos va a contar algo que es muy interesante para el proyecto. Así que seguimos trabajando desde el CIU. Este año nos propusimos trabajar en fortalecer aún más esa integración. Y así vamos avanzando en distintas áreas y en distintos proyectos. Guaraní es un módulo que tiene un impacto enorme, ¿no? Prácticamente 1 millón de alumnos del sistema universitario argentino son gestionados a través de Guaraní. Y ese impacto nos tiene que llevar a mejorar los servicios que ofrecemos, la forma en que ofrecemos el sistema, la experiencia de los alumnos, y mejorar cada vez más esos servicios. Y hay un montón de cosas para hacer, por ahí no muy complejas, que simplifican o que simplificarían muchísimo la vida de los alumnos, los docentes que interactúan con nuestro sistema. Así que en eso también estamos. Y gran parte de nuestra planificación tiene que ver con eso, ¿no? Con pensar en nuevos servicios, en digitalizar algunos procesos, en hacer las cosas de distinta manera que nos permitan mejorar esa experiencia del uso de Guaraní. Y eso no es algo que podamos hacer solo, es un trabajo conjunto, así que para eso también son estos espacios, ¿no? Para discutir, para plantear mejoras y soluciones al sistema y a los procesos que hacemos. Así que gran parte también de este comité será para eso, y a lo largo de este año seguiremos trabajando en eso, en mejorar servicios, procesos, y en integrarnos y digitalizar las cosas que hacemos en el sistema. El año pasado, bueno, la comunidad guaraní puntualmente, nos hemos encontrado estos días con los otros módulos, pero la comunidad guaraní es el primer encuentro post-taller presencial, post-taller anual en Rosario.
nuestros amigos de Rosario nos han recibido muy bien el año pasado. Pasamos una muy buena jornada de trabajo allá, y la verdad que todos lo recordamos como una muy buena experiencia. Este año les contamos muy contentos que ya tenemos sede para el taller anual 2023. Será en la Universidad Nacional de La Pampa, en Santa Rosa. Después le vamos a informar bien las fechas, seguramente los primeros días de octubre, para que puedan ir agendando y preparándose para encontrarnos de nuevo en Santa Rosa, también a trabajar 2 días y a compartir en el taller anual lo que hacemos todos los años. Así que, nada, contarles que ya tenemos sede, que es algo muy bueno para nosotros, porque con la cantidad de gente que habíamos convocado, que se había convocado en Rosario, nos daba un poco de miedo que alguien se animara a recibirnos, pero bueno, la gente de La Pampa, muy valiente, nos recibe, así que estamos muy contentos de ir para allá este año a encontrarnos. Bueno, nada, simplemente volver a darles la bienvenida a todos y a todas, a los que están acá presencialmente y a los que están en formato Zoom, que la idea es que también estén de alguna manera lo más presencial posible, y esperar que estas jornadas sean no tengo dudas que estas jornadas van a ser de mucho trabajo y experiencias, así que le paso a Hernán, que les va a contar un poco más la dinámica y algunos cambios que hicimos que tienen que ver con mejorar justamente el trabajo de este día. Bueno, ante todo, buenos días a todos. La verdad que es una alegría, como decía Guillermo, volver a vernos presencialmente. Si bien con el resto de las comunidades ya empezamos a vernos desde el primer comité, que fue el de Mapuche, hace un par de semanas. Lo mío es cortito, es contarles esto que decía Guillermo. El año pasado inauguramos la modalidad híbrida de los comités, y como cada cosa nueva que vamos implementando, año a año lo vamos haciendo ajustes. El año pasado notamos que la participación de la gente que estaba afuera era mucho a través de chat, lo cual hacía que sea complejo tener a alguien leyendo las consultas de la gente que estaba afuera. Por eso este año decidimos dos cosas, básicamente. La primera es que van a notar que los comités no se están transmitiendo vía Zoom, perdón, vía YouTube, sino que la participación es a través de Zoom, porque consideramos que la forma que asegura de alguna manera que sea equitativa la participación de los que estamos presenciales acá y los que están afuera es el Zoom, ¿sí? Que alguien pueda levantar la mano, que pueda hacer una consulta, que pueda seguir un poco más de modo más participativo el desempeño del taller es a través de Zoom. Así que van a ver que las consultas les vamos a pedir como ya lo veníamos haciendo en la previa, pidiéndoles que tengan micrófono preparado, es que todas las intervenciones que haga la gente que está virtual lo hagan abriendo el micrófono. No le vamos a pedir cámara, pero sí micrófono, para que de la misma manera que quienes están afuera escuchan y ven a la gente que está acá, los que estamos acá podemos escuchar las voces, que puedan presentarse y saber quién está hablando del otro lado. Así que nada, justamente lo que hacemos es tratar de diluir el límite entre lo virtual y lo presencial, para que todos estemos de alguna manera en la misma situación. Al momento de tomar asistencia sea más fácil. Los que están siguiendo, los que lo seguían el año pasado por Zoom, era difícil. Nada, no podés asegurar que les tomas la asistencia, además. Entonces por Zoom sí podemos asegurar que les tomamos la asistencia a todos y que todos van a recibir su certificado. Así que en ese sentido, hasta ahora, por lo menos los comités que venimos desarrollando fueron fluyendo bien. El año pasado costaba que abran los micrófonos quienes estaban virtual, pero este año la verdad que fue mucho más natural, mucho más fluido. Y como siempre, bienvenidas todas las sugerencias que tengan. Van a notar que, bueno, en la pantalla, por lo menos hasta que tengamos la pantalla nueva, es un poco difícil ver lo que se está presentando. Por eso van a ver que están los QRs con las presentaciones, para que las puedan descargar, para que las puedan ir siguiendo. Sobre todo los que están acá en el auditorio están al fondo. Quienes están por Zoom no, pero quienes están acá en el auditorio y por ahí no llegan a ver la pantalla, puedan seguir las presentaciones desde su celu.
Eso también es algo que sabemos que tenemos que mejorar, pero por el momento nos pareció la mejor alternativa que puedan ir siguiendo momento a momento las presentaciones cuando no se ve muy bien acá. Y bueno, todo lo que podamos ajustar, todo lo que crean que podamos mejorar, desde ya que es bienvenido. Y la otra noticia que le queríamos contar es que desde fines del año pasado empezamos a trabajar en incorporar nuevos elementos a nuestras comunidades, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de acercarnos a los usuarios de las distintas comunidades, y en ese contexto es que empezamos a trabajarlo con lo que nosotros llamamos las comunidades virtuales. Como ustedes saben, nuestros canales de atención fueron y son, de hecho, el GDS, el foro, las reuniones, estos encuentros, pero notábamos que había como un espacio que no estábamos alcanzando, con más inmediatez, con un poco más de cercanía, con un espacio para debate distinto del foro, ¿sí? Que por ahí existe como espacio de debate, pero tiene otra dinámica, y es en ese sentido que empezamos a trabajar con los grupos de Telegram, ¿sí? Estamos creando grupos de Telegram por cada una de las comunidades, ¿sí? Pensando estos espacios como, estos grupos como espacios de diálogo, espacios de compartir, espacios para tener algunas conversaciones que muchas veces van por afuera, que se dan por WhatsApp entre gente de distintas universidades, pero el resto queda afuera. Entonces lo que buscamos es eso, es generar un espacio que, sin ser un canal de atención, porque los canales de atención van a seguir siendo los mismos de siempre, la gente pueda compartir alguna problemática, o alguna reglamentación nueva, o alguna duda, o algo que quiera consultar, con más inmediatez que lo que por ahí ocurre con el foro. ¿Sí? Que el canal va a seguir siendo de atención, porque cuando surjan dudas, seguramente los chicos de cada uno de los equipos le van a decir, esto llévalo al foro, esto llévalo al GDS, pero lo que buscamos con esos espacios, con estos grupos de Telegram, es eso, brindar un lugar donde la comunidad pueda básicamente conversar, pueda charlar de algunos temas, pueda compartirlos, ¿sí? Y que eso no nos pase por el costado, y siempre Siu pueda estar mirando y entendiendo y acompañando cada una de esas problemáticas. Así que bueno, van a ver que están los QRs también pegados todo alrededor del auditorio para que los puedan escanear, para que se puedan unir. Obviamente sabemos que con la pandemia en algún punto los grupos de WhatsApp se transformaron, los grupos de WhatsApp, grupos de Telegram se transformaron un poco en una pesadilla, así que eso también lo tuvimos en cuenta. Van a notar que cuando ingresen hay una serie de reglas, ¿sí? Una de las reglas es que los grupos se abren a las 8 de la mañana y se cierran a las 8 de la noche, ¿sí? Para evitar que alguien esté bombardeando con mensajes fuera de ese horario, ¿sí? Tratamos de abarcar un rango lo suficientemente amplio como para que todos puedan dejar sus comentarios, pero también preservar el momento de descanso de la gente. Así que van a notar eso, van a notar que también de a poco vamos a ir incorporando algunos bots con algunas respuestas automáticas. Digamos, son herramientas que tienen mucho potencial, pero que, como toda herramienta nueva, entre comillas, digo, no es tan nueva Telegram, pero sí es nueva para nosotros en cómo la explotamos en favor de la comunidad, vamos a ir aprendiendo cómo sumar funcionalidades y sumar ayudas que sirvan para que toda la comunicación de toda la comunidad de los distintos sistemas puedan estar cerca, puedan estar comunicados. Así que los invitamos a unirse, los invitamos a participar, y bueno, lo mismo, cualquier observación, cualquier comentario sobre eso también es bienvenido. Así que bueno, esas eran las dos noticias de mi parte. Les deseo también una gran jornada de trabajo, que sin duda lo va a ser, y los dejo con Seba. Bueno, ya estamos en tiempo. Si nos guiamos, yo podría no decir nada y pasar a la próxima charla directamente. Bueno, la idea del comité de hoy es que sea un espacio más de intercambio y no tanto de presentaciones. Sí, tenemos la experiencia de UNER que para nosotros es súper importante, pero después vamos a hacer como varios espacios que nos sirvan a nosotros para relevar
cuáles son sus necesidades en las líneas de trabajo que tenemos pensadas nosotros para este año. Primero contarles que estamos contentos porque el número de implementaciones está subiendo, o sea, tenemos cada vez más gente que está en Guaraní 3 sobre todo, tenemos cada vez menos Guaraní 2, y eso es muy positivo para nosotros y para ustedes, para nosotros y sobre todo para alumnos y docentes que interactúan a diario con el módulo. Estamos muy contentos por eso. Vamos a hacer un breve resumen sobre lo que estuvimos haciendo en las versiones anteriores. Nos habíamos reunido la última vez en el taller anual y teníamos ahí pendiente la salida de la 321 que habíamos prometido que íbamos a liberar antes del comienzo del Mundial. Y nos atrasamos y perdimos contra Arabia y tuvimos que decir, hay que apurar, porque no podíamos ser culpables del fracaso de la selección. ¿Qué tenía esa versión? Estaba muy centrada en temas que habían surgido a raíz de la pandemia. Habíamos hablado de esto durante el taller y les contamos que estábamos trabajando en mejorar la integración con Moodle, que nos estábamos integrando con el RENAPER. Son pocas todavía las UNI que están trabajando que están en la versión 3.21, pero después, cuando terminamos de hacer este repaso, alguna nos cuenta si logró firmar, si están usando ese servicio del RENAPER y si lograron avanzar con el convenio. Otro de los puntos que teníamos que trabajar era, estábamos trabajando sobre el nombre elegido y cómo íbamos a trabajar con ese tema en la documentación oficial. Habíamos hecho muchas mejoras en la operación de diploma digital y la integración con expediente. Hasta ese momento, o hasta el día de hoy, todavía no tenemos... Ah, perdón, estaba... Y bueno, no me avisan. Claro, yo no estaba viendo ahí. Lo miraba Hernán ahí por la pantalla y... Vamos de nuevo, claro. A ver. Ahí va, ahora sí. Perfecto. ¿Era sin presentación? Claro, era una guía para mí la presentación. Igual no se perdieron nada, ¿no? Porque estoy repitiendo lo que dice la pantalla. Bueno, me había quedado en el diploma y después había mejoras, algunas mejoras menores que eran algunas cuestiones que hicimos de mejoras en la API y el versionado de la API. Después publicamos ya este año una versión 3.21.1 que no estuvo bueno para nosotros porque terminó siendo una versión que tuvo 83 tickets y no es la idea que tenemos para las versiones de tercer dígito, pero por distintas cuestiones tuvimos que cargarla de tickets a la versión y no es lo que nos gusta. Ese es el resumen de lo que habíamos dicho el año pasado. Y como bien dijo el Colo y reforzó Hernán, los ejes de trabajo que tenemos para este año y que vamos a tener de acá en más, siempre van a estar centrados en las necesidades del ecosistema. Estamos transformándonos y dejando de ver y dejando de vernos como módulos que van creciendo de acuerdo a sus necesidades, sino que ahora las necesidades no solo surgen de los requerimientos que tienen ustedes en cuanto a la gestión académica, sino también que empiezan a surgir un montón de requerimientos que vienen de la mano con cambios en el ecosistema. Y a medida que vayamos integrándonos más y que vayan apareciendo otros actores en el ecosistema o que vayamos interconectándonos más entre módulos, van a ir siendo cada vez más esos requerimientos. Lo que tenemos pensado para este año, yo puse acá 8 líneas de trabajo y muchas tienen que ver con continuar lo que veníamos haciendo el año pasado. Obviamente, como decía recién, la integración con el resto de los módulos CIU es el eje principal de trabajo y lo que nos va a... La principal fuente de requerimientos va a venir desde ahí. Tenemos que seguir trabajando
para incorporar o reflejar, mejor dicho, no solo en guaraní, sino en todos los módulos SIU, la ley 26.743, que tiene que ver con identidad de género. Nos queda todavía algo por hacer ahí, o mucho por hacer ahí. Tenemos que terminar de ajustar los circuitos que implican virtualidad, y sobre esto vamos a estar trabajando. Tenemos el objetivo del próximo espacio de trabajo, tiene que ver con relevar eso y terminar de entender cómo quedamos parados después de la pandemia, qué pasó, si realmente estamos pensando en que estamos trabajando con un esquema que es híbrido o se está volviendo a la presencialidad. Tenemos que terminar de entender eso para ver si necesitamos avanzar en ese sentido. A medida que se vayan incorporando las instituciones al uso de actas digitales y de diploma, van a empezar a surgir muchísimas cosas que mejorar. Estamos muy contentos porque además de la presentación de UNER que tenemos preparada para hoy, que va a ser la primera institución que utiliza diploma digital utilizando todo el ecosistema SIU, la Universidad Nacional de Córdoba está en vías de implementar a cortísimo plazo el uso de actas digitales. Después tenemos un eje técnico o varios ejes, varias cuestiones técnicas que tenemos que abordar en el año. Necesitamos tener un nuevo esquema de reportes porque estamos teniendo algunos problemas con Jasper y necesitamos hacer actualizaciones del software de base, y eso va a ser, es algo que venimos de alguna manera postergando y ya no podemos hacerlo más. Les habíamos dicho al cierre del comité del año pasado que queríamos integrar preinscripción en autogestión. En realidad ese termina siendo como uno de los ejes más importantes de otro punto que sabemos que tenemos que prestarle mayor atención, que es tratar de empezar a poner mucho más el ojo en el usuario final, en los alumnos y en los docentes, porque sabemos que tenemos mucho para mejorar ahí, y esta integración de preinscripción en autogestión nos parece que es algo que va a representar un cambio muy grande en lo que tiene que ver con la relación con el usuario final. Es una de todas las líneas de trabajo que sabemos que tenemos que abordar ahí. Y después hay dos ejes que son el legajo digital, que vamos a dedicarle casi toda la tarde de hoy a discutir sobre ese tema y a relevar y a saber cuáles son sus necesidades. Y el pasaporte universitario, que es algo que habíamos presentado, que se había presentado hace algunos años, que está hecho, pero creemos que necesitamos mejorar eso. Creemos que, y de la mano con lo que decía antes de mejorar la experiencia de los usuarios, creemos que tenemos que centrarnos en el alumno, en el usuario final, y que tenemos que darles la posibilidad de que puedan moverse dentro del sistema universitario nacional de una manera más fluida y que no sea tan burocrática, y que puedan pasar de una institución a la otra para hacer un posgrado o porque quieren cambiarse de carrera o lo que sea, de una manera más sencilla. Y creo que tenemos todo, como decía el Colo, ¿no? Son cambios que por ahí técnicamente no implican tanto, pero sí son cuestiones que van más de la mano con cambiar un poco la cabeza y cambiar un poco los procesos dentro de las instituciones, pero creemos que tenemos la responsabilidad de hacer eso posible, o de facilitarlo al menos. Estos son los 8 ejes de trabajo grandes que van por afuera de lo del día a día, ¿no? Obviamente sabemos que tenemos una responsabilidad con acompañarlos a ustedes y brindarles el soporte. Sabemos que hay instituciones que están empezando a trabajar con guaraní y las tenemos que acompañar. Sabemos que hay otras que están migrando y las tenemos y las vamos a acompañar. Pero no podemos dejar de mirar a futuro y por ahí plantearnos estas cuestiones que a priori parecen como inalcanzables, pero sabemos que tenemos que ir caminando hacia eso, y por eso son cuestiones que terminan materializándose no este año, ni el año que viene, pero tenemos que tener definidos estos lineamientos, y esto es lo que estamos pensando por lo menos para afrontar este año. Para mostrarles rápidamente, son
cambios chiquitos que pensamos hacer. Cuando decimos vamos a integrar preinscripción con autogestión, no estamos pensando que en 3.23 vamos a sacarlo integrado y tal vez no en 3.24, pero sí queremos ir incorporando pequeños cambios o ir trasladando de a poco algunas funcionalidades. Lo primero que queremos hacer, y tal vez para 3.23 o 3.24 o alguna versión intermedia, unificar los circuitos y que la preinscripción desde autogestión tenga la misma lógica que tiene hoy en preinscripción, que los aspirantes puedan inscribirse, puedan subir la documentación, puedan cerrar el trámite y después aprobarse. Sí, dice Alejandra, dice que sí. Sí, bien. Esa es la idea que tenemos y esto vamos a empezar a hacerlo gradualmente, pero ya a corto plazo. En cuanto a las próximas versiones, lo que sabemos que va a pasar, estamos tratando de ser un poco más, de poder definir fechas de salida de versión y poder cumplir eso. Es un desafío para nosotros porque ustedes todo el tiempo nos están pidiendo que metamos cosas y somos como muy propensos a decir esto hay que meterlo, después nos terminan pasando como la versión que les decía, la versión pasada, que nos quedan cosas enormes. Sabemos que tenemos que publicar la 3.21.2, va a ser en junio o julio, porque hay algunos cambios que se van a incluir en Araucano que requieren que saquemos una versión de ajuste y lo vamos a estar haciendo en junio o julio. Después vamos a contar un poquito sobre esos cambios. Iba a venir Hugo Saulo a contárselos, pero lamentablemente está enfermo, no pudo venir, así que aprovecho ya y le mando un saludo porque me dijo que iba a estar conectado. Y en noviembre, diciembre, post taller anual, vamos a estar publicando la 3.22, que va a incluir todo lo que podamos meter, la mayor cantidad de cosas que podamos meter de todos los puntos que vimos antes. Bueno, hasta ahí estamos. Antes de pasar a este punto del tema de las cuestiones híbridas y cómo seguimos después de la virtualidad, ¿alguien está trabajando con el servicio de Renaper? ¿Alguien pudo probarlo? ¿Alguien lo usó? ¿Nadie todavía? Bueno, bien. A medida que lo empiecen a usar nos iremos enterando de qué cosas hay que mejorar entonces. Y la última es un punto que me había olvidado de mencionar, que sabemos que necesitamos incorporar más capacitaciones, sabemos que para que el sistema funcione mejor necesitamos capacitarnos más y nosotros tenemos una lista de capacitaciones funcionales que nos había medio quedado pendiente de la época en la que hacíamos, de la época bien pandémica donde hacíamos webinars todos los meses. Nos habían quedado unos temas pendientes, queremos retomar eso y la verdad que no nos poníamos de acuerdo nosotros sobre cuál era el primero de los puntos que teníamos que abordar, así que armamos una breve encuestita, que no sé, creo que son los QRs esos que están por ahí. Ah, los reparten los chicos, bien. Ok. Para los que están en el Zoom, va a quedar en el chat. Dale, Sofía. Uy, se recolgó. Ah, tal vez porque estoy compartiendo la pantalla. Ok. Bueno, vayan votando y después, antes de terminar el comité, podemos hacer un repasito sobre cómo va a quedar organizado este cronograma de charlas. Después, si hay otras capacitaciones que no están, obviamente, seguramente van a tener alguna que no está en estas 4 que les proponemos. Eso, Emi, después va por el Telegram, ¿no? Bien. Bueno, los que se sumen al canal de Telegram después votan o nos pueden decir qué otras capacitaciones, además de estas que son las que a nosotros se nos ocurrieron, quieren incluir. Sí.
RENAPER hoy en día es para prescripción, sí. Y en autogestión también, sí. Gracias. Solo para cursos, sí. Está apagado, Alex. Hola, hola. Claro. Ahí va, ahora sí. El- ya estamos cubiertos. No, cada universidad tiene que hacer un convenio con RENAPER. Sí, podemos, no hay un convenio marco todavía, No hay pero convenio. ya, si son, claro, no hay como Hugo para quechua, ponerle, no. Claro, No, eso no, pensaba yo. no, Listo. no hay. Ahora, por eso yo preguntaba si lo estaban usando, si se habían contactado con RENAPER para tener un poco de feedback, porque tal vez si son muchos los que están los que quieren poner en marcha Nosotros si es el para servicio. prescripción lo vamos a poner. Bien, Seguramente. bueno, a priori no, El tema es que no nos sirve. Nosotros queríamos implementarlo en la época de pandemia y el tema era como era para exámenes finales, no se podía guardar esa información y había que descartarla. La universidad decidió que no. claro. Pero Viste, RENAPER tiene como distintos servicios que ofrece. Este que tenemos nosotros es el que adoptamos nosotros, es el de validación, que es que cuando una persona pone su DNI, va a corroborar que te trae esos datos perfecto, básicos. impecable. Es lo que tenemos hoy. A medida que vayamos avanzando, seguramente podamos incluir alguna cosa más. Después te voy a pedir si tenés el convenio tipo o algo por el estilo como para poder hacerlo. Dale, ¿Sí? dale, Gracias. buenísimo. Bueno, ahora sí. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Bien, pasamos entonces ahora a esta sección que, como el título lo indica, es ¿qué pasa ahora? O sea, hace poquito ya la OMS declaró el fin de la pandemia, pero tenemos que ver cómo fue que impactó todo esto en nuestros procedimientos, en la realidad universitaria, que sin duda nos exigió modificar y trastocar muchos de nuestros elementos y de nuestros procedimientos administrativos. Por eso es que para esta sección remarcamos 3 puntos principales que tienen que ver con los circuitos digitales, con las clases híbridas y con la integración con Moodle. La idea de esta sección, en realidad, yo me la tomé más de vago, es que hablen más ustedes que yo, que vayamos viendo qué es lo que se está avanzando en estos puntos y que ustedes nos digan qué es lo que más se necesita y cómo es que lo llevan adelante en sus instituciones. Empezando con el tema de los circuitos digitales, nosotros acá lo que queremos hacer hincapié es en la documentación digital, en cómo el alumno presenta todos aquellos documentos que se requieren a lo largo de su trayecto formativo y que tienen que estar guardados ya no en una carpeta física juntando polvo en un armario, sino que la idea es que estos documentos puedan ser almacenados en forma digital. Por eso es que esta charla también después va a estar enlazada con la última sección de este comité, que es el de legajo digital. ¿Cuál es la situación actual que tenemos respecto a los documentos digitales? Bueno, tenemos por un lado la posibilidad de que un aspirante o un alumno cargue desde el módulo de prescripción o desde el portal de autogestión todo lo que sean los requisitos de ingresos documentales. Los puede cargar de forma digital, incluso se puede indicar cuáles tienen que ser de forma obligatoria para su carga, y luego un personal administrativo desde el módulo de gestión los valida. Otro de los puntos que ya existen, que tal vez muchos desconocen, es que el propio personal administrativo desde el módulo de gestión puede cargar digitalmente cualquier tipo de documento para un alumno. No necesariamente tiene que ser un requisito de ingreso, incluso no necesariamente tiene que ser un requisito que se le esté pidiendo en ninguna parte del sistema. Si, por ejemplo, por algún motivo se necesita cargarle a algún alumno un apto físico, un certificado de salud, más allá de que no esté configurado como un control, pero que saben que se lo puede llegar a necesitar, tiene la posibilidad en cualquier momento desde el módulo de gestión entrar y cargarle al alumno ese documento. Pero sabemos que con esto nos estamos quedando cortos. Principalmente a partir de la pandemia fue creciendo la necesidad de que otros tipos de documentos que existen a lo largo del trayecto formativo del alumno sean cargados digitalmente. Y uno de los puntos que
más se han demandado, que más han surgido en los talleres y en los comités, es el tema de la documentación de egreso. No solamente poder definir cuáles son estos requisitos de egreso que se le solicitan al alumno, sino también tener la posibilidad de que sea el propio alumno el que los pueda cargar digitalmente. Por eso es que estos meses estuvimos analizando con el equipo cómo debería ser este circuito. La idea es poder adaptarlo de una manera que sea similar a cómo se trabaja con los requisitos de ingreso. Es decir, poder definir cuáles van a ser los requisitos de ingreso que se van a pedir, poder configurarlos por distintos niveles de aplicación y que el estudiante, cuando solicite su trámite de egreso, este trámite, primero el sistema lo chequee si efectivamente el alumno está en condiciones de egresar, que es lo que hace hoy en día, es decir, verificar que cumpla con todo lo que exige el certificado y también que tenga la inscripción a la propuesta ya aceptada. Y si es así, lo que va a hacer es dejar esta solicitud de egreso en un modo pendiente. ¿Pendiente de qué? De que justamente presente estos requisitos de ingreso configurado. Es decir, pasaría lo mismo que con los requisitos de ingreso. Se tomaría como una especie de foto de cuáles son los requisitos de egreso que están configurados en ese momento de hacer la solicitud. Entonces el alumno puede cargarlos digitalmente en ese momento, puede cargarlos más adelante, pero esta solicitud quedaría pendiente hasta en tanto estos requisitos sean presentados y validados por un usuario administrativo. En este circuito, que esto, como les decíamos, es algo que está en análisis, justamente nos van surgiendo muchas dudas al respecto, que son los puntos que queremos relevar con ustedes. Y que son los que vemos aquí en pantalla. Que es, ¿en qué momento es que se solicitan los requisitos de egreso? Si están de acuerdo en que los requisitos que se le van a solicitar son los configurados al momento de que haga la solicitud, o si van a ir modificándose una vez incluso que la solicitud ya esté hecha. Si estos requisitos de egreso pueden coincidir con documentación que el alumno ya haya presentado como requisitos de ingreso, y si en esos casos tiene que volver a presentarlo o ya la presentación previa que había tenido es válida también para el egreso. Si además de requisitos de tipo documentales existen otros requisitos de tipo proceso, y acá estamos excluyendo ya los controles que hace el propio sistema de que cumpla con lo que exige el certificado y que tenga la inscripción a la propuesta aceptada. Nos referimos a otros tipos de requisitos de tipo proceso, como pueden ser el no ser moroso en la institución, el tener una libre deuda, cuestiones que sabemos que son importantes. Y también saber si existen otro tipo de documentación a lo largo del trayecto formativo del alumno que se esté necesitando que se pueda ir cargando de forma digital el propio alumno. Así que les cedo ahora la palabra a ustedes, los que quieran opinar sobre estos 4 puntos. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Sí, nosotros particularmente, bueno, acá estamos con Alejandra, Paola de La Plata, y sí, particularmente tenemos esta Alicia también virtual por ahí dando vueltas, porque bueno, venimos trabajando, solicitando este tema sobre todo para el egreso de la documentación, y son todas estas cuestiones que planteás. La documentación particularmente en La Plata es la partida de nacimiento, la foto, esa partida de nacimiento la pueden presentar quizás a lo largo de todos sus mínimo 5 años de carrera. O sea, con lo no es cual, requisito de ingreso, pero sí estaría abierto a que lo presenten desde el día 1. desde el día 1, Bien. exactamente. La foto sí se puede superponer porque no es la misma la foto que se necesita para el ingreso que la que se necesita en el momento del egreso, que es la que va atrás en el diploma, con lo cual ese Tiene que estar sería, actualizada. tendría que estar actualizada. Exactamente. Y después hay otros circuitos la pregunta, la tercera no me acuerdo cuál era, que era... Sí, hay de tipo proceso, o sea, si hay sí, requisitos de tiene tipo libre deuda y ese tipo de cosas, Bien. seguro, que se gestionan a través van a la biblioteca pública y después se sube o se marca en el sistema que la presentaron. Y después tienen otras bibliotecas, ¿no? Porque cada facultad, hay una única biblioteca central y después cada facultad tiene sus propias bibliotecas que pueden ser más de una.
Y después, si también existe documentación, también sí que se requiere digital, por ejemplo, para las becas, que los chicos presentan documentación, por ejemplo, recibo de sueldo, situación ante el ANSES y demás, que tiene una fecha de vencimiento. Así Bien, que ese tipo en de... esa línea estamos trabajando con el equipo de Tehuelche, o sea, ellos estuvieron ayer haciendo este mismo relevamiento, y esto, como decía Martín, está íntimamente ligado con el legajo digital, ¿no? O sea, a largo plazo, digamos, el objetivo es tener un legajo digital, que lo vamos a ver en profundidad después, pero que se vaya alimentando de los distintos módulos, para evitar esto de, bueno, ¿por qué tendríamos que, o sea, ¿por qué tendríamos que tener en guaraní documentación que tiene que ver con becas, por ejemplo, ¿no? Que es el negocio de Tehuelche? Entonces, para ir viendo cómo vamos incorporando, o sea, entendemos que hoy sí es guaraní ese punto, eh, pero tenemos que ver cómo avanzamos hacia un legajo digital que se vaya nutriendo de los de distintos puntos que pueden ser los módulos u otros puntos. Está bien. Lo más urgente que Obviamente. necesitamos hoy es la parte de que el egresado pueda subir esa documentación, porque bueno, nosotros veníamos de guaraníes que ya lo tenían desde hace años, entonces es como que necesitaríamos eso, lo más urgente, y también que desde la parte de gestión, que entiendo que ya está, vos puedas ver la documentación que subió el alumno. Sí, esto de si sube, por eso me interesaba lo que había comentado recién Martín, que era validarlo también, ¿no? No solamente queda en estado pendiente esa documentación hasta que se verifica que cumple con los requisitos y con los requisitos de ese documento, ¿no? Que se vea, que la foto tenga una determinada característica y demás, como para después aceptarlo y pasarlo. Eso por ahí es lo que más urgente necesitamos ahora, porque bueno, estamos migrando y eso hace años que lo tiene La Plata funcionando, entonces es como que es un requisito que ya está muy internalizado, y si bien se puede cargar desde gestión, sería un pasaje como un paso atrás dentro de todo lo que se tiene sobre todo el servicio del alumno, ¿no? Que ya están trabajando y demás y tienen que ir con todo el paquete. Al momento de cuando hace la solicitud de Cuando títulos. está la solicitud. Porque Cuando eso hace la solicitud y que está validado que tiene el 100% de la carrera. es decir, hay requisitos que ustedes piensan que el alumno puede ir debiendo y poder avanzar igualmente en el trámite del título. O sí tiene que presentar todos antes de que el título vaya avanzando en el circuito. Sí, sin la foto, sin la partida de nacimiento, no avanza Bien, el perfecto. trámite. No. Partida de nacimiento, por el amor de Dios. Sí, aparte, si lo que va, vos cuando vas a... Bien, bueno. Generamos revuelo. ¿Alguna otra institución que estén acá presentes que nos quieran contar? ¿O alguien que esté en el Zoom? Ah, bueno, sí, claro. Si hay alguien en el Zoom que tenga intenciones de participar ahora o en algún otro momento, levanten la mano, así sabemos que tenemos que abrir el micrófono. ¿Sí? ¿Tenemos? Sí. Hola. Ahí está. Hola. ¿Qué tal? De posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes. Nosotros no, o sea, tenemos documentación que requerimos en el momento de ingreso y de egreso, pero también en transición, o sea, no sería como dos instancias únicas, sino que durante la vida académica de los y las estudiantes, ellos tienen que ir incorporando documentos que nosotros validamos para realizar gestiones y certificar acciones, ¿sí? que van cumpliendo. Así, no lo veo como dos instancias o dos momentos, sino como una secuencia de un mismo proceso que va formando lo que sería el legajo completo de la persona. Bien. Por propuesta, además. Claro. Bien, claro. No por alumno, no por persona, sino por alumno, ¿sí? Por alumno en propuesta. ¿Y esa documentación la tienen configurada como requisitos documentales por acción o es No, un hoy proceso no, más porque interno? son cuestiones que hoy cargamos como, por ejemplo, actividades que son horas de tutorías, horas de investigación o los planes de tesis, cuando están en proceso de aprobación, primero es plan, después es tesis, y todas esas cosas las vamos cargando por fuera, porque
no tenemos forma de que el estudiante cargue esas cosas hoy en nuestro sistema, por lo menos. Bien, perfecto. Bien. Sí. Ok, ¿y eso lo vas habilitando vos o tengo que hacerlo yo? Hola, buen día. Soy Eugenia, de acá de Uncuyo. En el caso de que haya una base centralizada, ¿podría generar conflicto que un alumno o desde los distintos perfiles de datos se suban distintos tipos de requisitos o documentos de una misma persona, del mismo DNI? A ver si entiendo bien la consulta. Que ustedes lo que necesitarían es poder tener un mismo requisito documental, pero su administración sería separada por unidad de gestión. Exacto, o sea, tenemos una base centralizada donde hay 13 unidades de gestión o responsables académicas, con carreras de posgrado y diplomaturas. Los requisitos documentales de ingreso varían de propuesta a propuesta, porque está en ciencias médicas, bueno, hay distintas opciones, si bien algunos son comunes, hay requisitos que no son comunes entre esas unidades de gestión o responsables académicas. En el caso de subir esos requisitos de ingreso, cuando uno va a administrar requisitos de ingreso a una persona, yo que tengo la posibilidad de tener la administración de la base, visualizo todo, pero tiene perfil de datos. Entonces, mi consulta es si una persona con un DNI que se puede cargar solamente una vez en la base de datos, subiera distintos documentos, sean de ingreso o de egreso, generaría conflicto en perfil de datos, o sea, a ver si se entiende. Sí, Entre las justamente, distintas propuestas o unidades de gestión en la que esté inscrito. justamente un ajuste que hicimos recientemente es que en la administración de los requisitos de una persona, cuando se utilizan perfiles de datos, el usuario solamente debería ver aquellos requisitos que corresponden con su perfil de datos, es decir, los que se piden para la propuesta por la que esté inscrito el alumno y que tiene que ver con su perfil de datos. Si el alumno también está inscrito en otra propuesta que no corresponde a su perfil de datos y tiene otros requisitos que no son compartidos, no los debería de ver y poder administrarlos. Sí los que son comunes. Por ejemplo, el típico caso es el DNI. Se lo deberían pedir en las dos Claro, pero a eso voy, propuestas. si lo quiere volver a subir en algún momento porque o sea, genera conflicto subir un mismo documento en Sí, porque distintos partidos, ese requisito, como es compartido, ya está subido el ya lo DNI. tiene subido, no hay que actualizar. Claro. Bien. Claro. La idea es que el Bueno, alumno no tenga que estar subiendo 2 veces el dos mismo veces lo documento. mismo, exacto. Bien, gracias. No, por nada. Alicia de UNE, bien. Vamos a darle, vamos a dejarla hablar. Hola Alicia. Estás muteada, para. Ahí está. Hola, Bien. buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Bien, bueno, sumado a todo lo que ya dijeron de requisitos al egreso, que obviamente si son carreras pagas, controlar de que tenga al día el pago, o hay quizás universidades que cobran simplemente la emisión del diploma, ¿sí? Pero se me ocurre, o se dio en realidad la charla con una universidad, que al momento de egresar una persona, si hizo actividades de suplemento al título, que puedan ser incorporadas en su analítico como suplemento al título, la persona, el estudiante pueda elegir cuáles serían las actividades que quiere que salgan en su analítico. bien. Vamos a hacer después, otro día hacemos un apartado especial de suplemento al título. Bien. Eso. Bien, bueno, gracias. Gracias, Alicia.
Alumnado de UNER. Buen día, ¿cómo les va? Gustavo acá de Agro, de UNER. Hola, Gustavo. Bien, no, solo para comentar que sí, que en cuanto a las 4 preguntitas, en el momento que se solicitan los requisitos, en el momento que después de los controles, los egresados solicitan el título, que sí se está pasando el estado pendiente en primera instancia y que no se están presentando hasta el momento. Igual tenemos una presentación dentro de un rato desde el rectorado. Hasta el momento se está controlando todo papel y se controla el pago, que es lo más complicado, ¿no? De los requisitos. Y que sí, como comentaban recién de Cuyo, genera un poquito, si tiene los requisitos cumplidos dentro de la UNER, en las otras unidades académicas, generaría y genera también con los requisitos de ingreso ese ruido de que ya lo tiene cumplido. Pero decían que ya lo habían tenido en cuenta desde ahí también. Y no debería pasar eso. Sí, bueno, cuando es DNI con requisito cumplido, tenemos que tener el acceso a la base y bueno, ya lo tiene como requisito cumplido, así que es un circuito a verlo con una delicadeza, digamos. Ah, exacto. Por eso queríamos relevar este punto, porque sabíamos que muchas veces esto depende del requisito, como decíamos, el DNI por lo general no se le vuelve a pedir si ya se tiene cargado desde el ingreso, pero sí sucedía con la foto, por ejemplo, que muchas veces la foto debe ser actualizada para el trámite de egreso. Bien, muchas gracias, Gustavo. Nelay. Ahí estoy, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Neley Colusi, acá del IUA Córdoba, los saludo. Quería preguntarle si dentro de los requisitos se pueden incorporar las respuestas de una encuesta, si se puede vincular así. Por el momento no es algo que hayamos analizado ni sobre lo que habíamos pensado avanzar, pero lo tenemos en cuenta. Ustedes necesitarían que los resultados de las encuestas que generan queden asociadas de qué manera a la solicitud del título. O lo que necesitarían sería poder correr un requisito de tipo proceso que diga que el alumno haya contestado las encuestas obligatorias. No, las respuestas, porque nosotros para acreditar las carreras hacemos encuesta de egresados recientes y hacemos seguimiento de egresados. Entonces sería bueno que en los requisitos de egreso podamos incorporar las respuestas de esas encuestas y ya tener todo asociado. ¿Me explicó? Claro. ¿Utilizan Coya para hacer ustedes estas encuestas? Claro, utilizamos Coya. Y ustedes necesitarían, no termino de entender qué es lo que necesitarían. Porque el alumno ya cargaría esas respuestas al momento de responderlas, justamente, y quedarían estas guardadas en Coya. Entonces lo que necesitarían sería que el usuario de Guaraní pueda acceder a esas respuestas. Claro, que nosotros podamos acceder directamente a esos resultados de esas respuestas y no tener que trabajar con Coya aparte. Bueno, después nos contás más tranquilos y lo analizamos. Claro, que sea un requisito dentro de lo que le piden, que él responda, que el alumno responda a las preguntas. Bueno, pero eso sería por eso, eso son dos cosas distintas. Vos le podés pedir que haya respondido la encuesta. ¿Sí? ¿Respondió la encuesta o no respondió la encuesta? Ese sería el requisito. Después las preguntas particulares de cada encuesta ya... No es las veo por Coya. Documental, ¿Se puede incorporar ¿Se puede incorporar ese requisito, al menos que haya respondido la encuesta? Sí, ese sí. Ah, bien. Esto ya hoy mismo lo pueden hacer. Exacto. Ah, bien. Sé que ese requisito ya está incorporado. Sí. De saber si respondió la encuesta o no. Sí, es un requisito de tipo proceso, lo tendrían que asociar al certificado. Ah, bien. Dejarnos la pregunta en el foro y te lo respondemos por ahí. Bueno, perfecto, pero ya entendí. Bien.
Lo Buenísimo. asociamos al certificado. Muchísimas gracias. Por nada. Querían de Rosario también preguntar acá presencialmente. Ah, bueno, dale. Hola, Rosario. Nosotros lo que tenemos, que no sé si aporta algo, es certificados que cargan otras áreas. Por ejemplo, la resolución consejo directivo, que sí o sí para terminar el trámite tiene que estar cargada. Bien. Y eso no lo cargaría el alumno, No lo sino que sería cargaría. algo que cargaría el propio administrativo y que quedaría asociado al trámite de egresos, digamos. Bien. ¿Cuál eso lo tenemos? Y adherimos a lo de las encuestas de paso. Bien. Carlos, no vale, estos se multiplican y preguntan todos. Hola. No vale así, tenemos que una pregunta por universidad tiene que ser. No, más que una pregunta, una sugerencia, Ah, bien, mejor entonces. porque con el tema de los requisitos, hoy lo que tiene el requisito es una fecha de caducidad. Es decir, le podemos decir que la foto le dura al alumno 3 meses y ahí dentro de 3 meses tiene que presentarlo de nuevo. Para solucionar un poco el tema del egreso, sería bueno que en la relación del requisito con el trámite de egreso, por ejemplo, podamos poner ahí que ese requisito tenga no más de N tiempo. Exacto, claro, ¿Entiendes? porque el alumno ya cargó la foto al momento de su ingreso, pero ustedes lo que quieren es que al momento del egreso tener ese requisito que diga que la haya cargado hace menos de determinado tiempo, sería. Exacto. Bien. Sí, podría darse que la haya actualizado en algún momento. Está bien, lo tomamos eso para analizarlo. Jorge. ¿Del Litoral? Sí, sí, buen día. Jorge Ascuaga del Litoral. No, también un poco para reforzar lo que decían y bueno, cómo llevamos nosotros ese circuito. El circuito de solicitud, si bien los alumnos se detectan, obviamente bajo los controles del guaraní, quienes están en condiciones o no, después, por autogestión, los alumnos, nosotros incluimos la posibilidad de hacer la solicitud del diploma. Esa solicitud del diploma, obviamente, pueden hacerlo los alumnos que están en condiciones. Durante o en el pedido de esa solicitud de diploma, que de alguna manera es una solicitud de certificación común y corriente, los alumnos, se diseñó toda una página de carga en guaraní autogestión, donde los alumnos deben presentar sí o sí la documentación de egreso, ¿no? Los alumnos suben los documentos digitales que se exigen, de acuerdo también al tipo de carrera, si es de grado o pregrado, si es una carrera a distancia, paga o no, si tiene que presentar libre deuda o no, eso se especificó dependiendo del tipo de carrera. El alumno sube esa documentación. La documentación de egreso es obligatoria, sí o sí, no importa si ya estaba cargado, porque también se entiende que por ahí el alumno para su foto del título quiere poner otro tipo de foto, o hay documentación que realmente cambia, como el DNI puede cambiar. Entonces eso no, digamos, sí o sí se tiene que subir todo de nuevo y va a parar todo eso a un legajo único digital que, bueno, la universidad lo estamos manejando con otro sistema. Esa documentación que presenta el alumno, hay también datos mínimos que sí de guaraní se exigen que estén cargados, ¿no? Como por ejemplo mail, contactos y demás, o por lo menos que se verifican que estén cargados para poder continuar con esa solicitud del diploma. Y bueno, esa documentación que presenta el alumno, ¿no? Los archivos que sube el alumno durante la solicitud de la certificación, posteriormente alumnado hace un control,
alumno obviamente tiene que ir, tiene que llevar esa documentación, y alumno hace un control de lo que subió el alumno. Ese control no lo hace en guaraní, lo hace en otro sistema que es justamente, como les decía, donde va a parar toda la documentación a un legajo único del alumno. Si eso está validado y bueno, no hay problema, toda esa documentación sirve, digamos, de acuerdo a lo que determine la facultad o la universidad, se valida esa documentación, bueno, y posteriormente, esto ya es un poco un circuito personalizado, ¿no? Posteriormente, alumnado tiene la posibilidad de imprimir un borrador del certificado analítico de estudio como para verificar la historia académica del alumno y demás. Y esa solicitud del diploma digital del alumno, incluso tiene algunas opciones más, como por ejemplo si pide que se le imprima o no el cartón, o si quiere solamente el diploma formato digital, ¿no? Posteriormente, cuando alumnado valida y verifica que el certificado analítico no tiene errores, que están las materias aprobadas que corresponden, las fechas de egreso están bien, los promedios, si tiene duda, ¿no? Obviamente, si están bien, valida ese certificado y esa solicitud, y esa solicitud después pasa a un sistema que tiene la universidad de trámites que sigue su gestión a través de ese sistema. Pero básicamente esos son los pasos que realiza el alumno, y la parte de gestión del alumnado de las facultades, desde que bueno, el alumno está en condiciones de egreso, hace la solicitud de título y después esa solicitud pasa a ser gestionado por otros sistemas de trámites, que termina, en definitiva, con una vuelta, un retorno, en donde a Guaraní se le informa cuál es la URL de descarga del certificado del analítico digital, del diploma, según lo que haya solicitado, ¿no? Que obviamente de alguna manera está visible para el alumno desde la pantalla de reportes, digamos, reportes disponibles, perdón, solicitudes de certificados disponibles para bajar por parte del alumno, ¿no? A través de su autogestión. Bien, buenísimo, Jorge, gracias. Después te vamos a contactar por algunas cosas interesantes que contaste que nos interesaría conocer un poquito más. Claro, que nos comparta la personalización, eso sería. Estamos esperando, Jorge, dejen la personalización ahí en Contribi y ya estamos. Ricardo. Hola, Ricardo Pellicer de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. ¿Cómo están? Había detectado un problema con el tema de los requisitos de ingreso. Supongamos que un alumno ingresa... Por el foro, Ricardo. No, pero quería saber qué es lo que pasaría en esta situación. Si un alumno ingresa en el año 90 a una carrera forestal, nosotros estamos en un entorno centralizado, y después ingresa en otra carrera de humanidades, y si cambia el documento por haber cambiado de sexo, por ejemplo, ¿qué pasaría si la nueva facultad elimina el requisito y carga un requisito nuevo? ¿Qué pasaría con la facultad de origen? Es complicado lo que planteas, Ricardo. Es que eso ha pasado, por eso te digo, ¿no? O sea... Sí, está bien, está bien. Y bueno, lo analizamos, lo vemos. Sí, la lógica ahí es que si hubo un cambio en el documento con un trámite que ya fue iniciado con el documento viejo, ese trámite, al no estar cerrado, lo lógico sería que se anule y se vuelva a realizar el circuito con el nuevo documento. Pero esto habría que analizarlo bien. Pero además pasa otra cosa, es que supongamos que con la documentación digital
la nueva facultad rechaza la documentación que está y espera que el alumno vuelva a cargar la información, vuelva a cargar el requisito. Bueno, pero ahí lleva una cuestión de proceso. O sea, ¿qué hace cada institución ante esa situación? Ya tiene Sí, que ver más con los pero procesos. el guaraní, una vez que se rechaza la documentación, no lo vuelve al estado pendiente, lo deja como aceptado, y no debería ser así. Bueno, eso sí tenemos que analizarlo. Eso Perfecto. O sea, lo tenemos que analizar. esa era mi preocupación, porque el alumno queda como estado aceptado y no pasa a ser pendiente. Y eso pasa en cualquier requisito. Si nosotros eliminamos un requisito que es restrictivo, el alumno sigue estando aceptado. Ricardo, yo creo, si el alumno cuando ingresó tenía ese documento inicial, está bien que la inscripción quede aceptada. En todo caso, será un requisito al momento de egreso que cambió su documento y ahí sí le requerirías el nuevo documento, que es lo que estamos hablando hasta ahora, que es el documento actualizado. Pero la inscripción quedó aceptada con su documento que tenía en ese momento, eso no lo puedes rechazar. En todo caso, tenemos que ver cómo hacer que podamos pedirle de nuevo un requisito para el egreso que ya se pidió para el ingreso, pero que venció. En todo caso, es definir una fecha de vencimiento, como se estaba hablando, para poderlo volver a cargar. Pero está bien, entiendo, pero lo que pasa es que cuando vos tienes un rechazo, un requisito en una facultad, se supone que ese requisito, al ser por persona, ese requisito es restrictivo. Por ejemplo, el requisito de título, puede ser que esa imagen que a una persona le ha parecido que se podía leer, a otra persona en otra facultad no lo puede leer y lo rechaza el requisito. Eso quiere decir que lo elimina el requisito. ¿Qué pasa ahí? O sea, te quedas sin requisito. ¿A qué te referís con no lo puede leer? Suponete que sube una imagen de un certificado, de un título del secundario, que ese es el único requisito que es fundamental para nosotros. La facultad que lo carga por primera vez, lo carga con documento digital, no se toma el trabajo de ver el requisito y lo acepta directamente. Al otro año el chico ingresa en otra facultad que sí se toma el trabajo de ver el requisito. Pero ya Ricardo, ahí está cargado. pero ahí no podemos controlar que la persona que tenía que controlarlo no lo haya controlado. No, está bien, pero si vos eliminas un requisito, quiere decir que ese requisito no está, y por más que se haya aceptado... Bueno, igual, de todas maneras, o sea, yo creo que está bien... Dale, Eugenio, dale. Perdón. Está bien. Parece documentación actualizada y otro requisito. Si una persona se inscribe en una carrera hoy y el requisito es presentar el DNI actualizado, entrega su DNI que tiene hoy y cumplió ese requisito. Ese requisito está cumplido, definitivamente cumplido. Si dentro de 3 años se inscribe en otra carrera que también tiene un requisito de presentar el DNI actualizado, ese es otro requisito. Porque no cambió. Entonces, No, en realidad no es otro requisito, es un se da solo por requisito. cumplido el requisito de la nueva carrera. El DNI es el requisito. Otro. No, pero no se ponen varios requisitos, no se generan varios requisitos por facultad, se genera un solo requisito que es institucional. No, Claro, pero eso depende de cada institución, o sea, no de cómo lo maneja cada institución. De todas maneras, lo que dice Eugenio es que si el requisito es el DNI actualizado, o sea, el DNI hoy, puede que no haya cambiado ese DNI porque vos tenés el mismo DNI, o puede que sí haya cambiado. Pero independientemente de que haya cambiado o no, el alumno tiene que volver a cumplir el requisito en la nueva carrera, que es tener el DNI actualizado. Si el DNI no cambió, ya se da por cumplido, porque ya lo tiene actualizado. Si cambió, tendrá que presentar el nuevo y cumplir el requisito para la nueva carrera. Y después en la carrera que venía en marcha, hay que ver qué trámite tiene que hacer por haber cambiado su DNI, que es otro tema. Pero una cosa es tener el documento actualizado y otra cosa es cumplir el requisito en el momento que se le pide.
Por eso, en la medida que demos control al alumno de su legajo y pueda ir subiendo documentación en cualquier momento de su vida académica, cumplir el requisito no necesariamente está asociado a subir documentación. Tal vez solamente alcance con mostrarle lo que está y que él convalide que sigue siendo el actual. Claro. Pero no, cumplir un requisito significa que el alumno sube una documentación y la persona que está detrás de la ventanilla verifique que esa documentación... No necesariamente, no necesariamente. Si el alumno ya subió su DNI, no tiene ningún sentido si se nota en una segunda carrera pedirle que lo traiga de vuelta. Simplemente alcanza con que convalide que sigue siendo el mismo. Perfecto, sí. En el caso de que no sea el mismo, se tiene que rechazar la documentación. No, O sea, él tiene que subir, no se tiene que rechazar. En el caso de que vos le mostrás un DNI y le decís, este es el DNI que nosotros tenemos tuyo, ¿es el mismo? No, no es el mismo, bueno, carga el nuevo y ahí queda actualizado. Bien, bien, bien. No me imagino que sea algo así, pero bueno. Bueno, la verdad es que no es algo que podamos definir acá en el aire. Lo tomamos Está claro que tenemos que revisarlo. No, el tema es que si vos rechazas, el alumno sigue siendo aceptado. Y ese es un problema. Bueno, eso sí, pero está bien. es lo que te comentaba, si el alumno al momento de que se inscribió en la primera carrera, su documento era el anterior, estaba bien, se lo aceptó la inscripción y ahora no se lo va, 2 años después no le vas a rechazar la inscripción porque cambió el documento. No, pero en la nueva carrera aparece como aceptado automáticamente. Bueno, por eso, el problema es en la nueva carrera, es lo que estamos discutiendo ahora. Claro, ese es el problema. Pero tal vez para Ricardo, pero si aparece como aceptado, vamos al caso que tenés vos, que es, alguien no chequeó que la foto estaba borrosa y no se veía. Entiendo que es el caso que vos decís. En la primera carrera nadie lo validó y le dio por cumplir el requisito. Exactamente. En la segunda carrera queda aceptado. Bueno, en algún momento, como te dice Eugenio, si el alumno tiene dominio de lo que está subido, en algún momento va a ver que ese documento, no sé, para egresar, por ejemplo, o para hacer algún otro trámite donde necesite validar que el DNI que está subido es la última versión y está bien, y lo va a ver y lo va a actualizar. No, lo que Ahí pasa hay es una que... parte donde es muy difícil a través de la aplicación hacer un control. No, si el es ojo muy que está mirando no lo hace... Está bien. Es muy importante saber si está aceptado o pendiente, porque si está aceptado, el alumno puede hacer algunas cosas, y si está pendiente, no puede hacer algunas cosas. Pero es un problema, Ricardo, pero no es un problema de sistema, es un problema de procedimiento. Alguien no validó lo que tenía que validar. Está bien. Y eso acarrea después otros problemas, sí, pero no es un problema de sistema, es un problema de procedimiento. Perfecto. Y yo pensé que era un problema del sistema de que si vos eliminas un requisito, el sistema tendría que ponerlo como en estado pendiente automáticamente. Pero bueno, está bien. Entiendo que puede ser un problema de procedimiento. Sí, a ver, a priori es un problema de procedimiento. Que tal vez podamos mejorar algo nosotros. Sí, lo analizamos y podemos hacer algo y vemos. No, está bien. Pensé que era un problema del sistema y no de procedimiento. Pero bueno, es muy delgada la línea, por eso no. Claro, estamos ahí en el borde. Bueno, hace poco surgió en el foro también este caso de que se acepta la inscripción y después ven que, no sé si fue por error de carga, que un usuario marcó que el requisito lo tenía presentado y eso le aceptó la inscripción. Bueno, tenemos que ver qué pasa en esos casos por error de un usuario que la inscripción no debería estar aceptada, sino debería seguir pendiente. Nosotros solucionamos este tema que nos pasó en la pandemia. Se aceptó documentación que tal vez no se leía bien. Tuvimos que... ¿De qué universidad sos? De Hurlingham, de la Universidad de Hurlingham. Y bueno, cuando salimos de la pandemia pudimos revisar el legajo, nos encontramos con varias propuestas aceptadas que teníamos que ir para atrás. Creamos un requisito que se llama deuda documentación y lo pusimos como requisito por acción a un montón de cuestiones. Entonces, cuando el estudiante tiene este requisito puesto, lo obliga a acercarse a la universidad y traer de vuelta su secundario o el documento si era eso, que la carga de la foto. Es un requisito único de esa deuda documentación. Le agregaron ese requisito a estos alumnos que habían subido mal la documentación. Cuando se revisa un legajo y está mal, le agregan el requisito. Primero se le manda un mail, no responde el mail, se carga el requisito y de esta manera un montón de acciones.
inscribirse a Y a cursar, nosotros nos cursar sirvió examen, para exacto. obligarlos, aunque tenga la propuesta aceptada, a que se acerque a la universidad a volver a traer la documentación que debe. Claro, lo que se hace aquí es se rechaza al alumno, pero después se hace un lío porque después el alumno trae la documentación y se lo vuelve a activar de vuelta. Claro, bueno, en este caso no está, por eso lo que están comentando Hurlingham, que es que ellos no rechazan, no lo rechazan. Claro, claro, es mejor Pero así. no lo dejan inscribirse a cursar o a rendir examen, entonces el alumno... Claro, depende de la instancia, podemos elegir en un momento, o sea, ahora es que baje certificados y a cursadas, no sé, más adelante sigue cosas Claro, está como bueno, manejando. sí. Bien, bueno, eso es la verdad que es interesante. Que después el alumno para autogestión. Que lo pueda subir, que lo claro. pueda subir Sí, sin se cerraría, acercarse a la universidad. se cerraría el circuito de esa manera. Y es El lo que, servicio es al alumno. bien, es lo que queremos. Sí, de alguna es lo forma que queremos indicarle al hacer. alumno qué documentación debe volver a subir. Me había puesto contento que no quedaban manos levantadas, pero van surgiendo. Sí, Ricardo ya no lo vamos a dejar hablar de nuevo. Queda Pamela. Sigue levantando, Ricardo, no se da por vencido. Ahí la bajó. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bárbaro. Bueno, yo soy habitué en el foro, siempre tengo alguna cosa rara. En este caso, en base a todo esto que salió, hubo una parte de la charla que no pude escuchar porque, bueno, tuve que salir con un expediente. ¿Llega algún aviso cuando el estudiante modifica algún requisito? Como para decir, bueno, hubo una modificación acá, vamos y evaluamos. Si es que ellos pueden autogestionar también la modificación de los requisitos. Lo tenemos pendiente. Sí. Hoy no está, estamos debatiendo también qué lugar debería ser, si esto es algo que debería aparecer en guaraní o si debería ser algo más bien de Warpe, ya que un usuario necesita recibir este tipo de notificaciones no solo desde guaraní, sino de diferentes sistemas que utiliza. Hoy por hoy lo que pueden hacer como alternativa para esto dentro de la operación de administrar requisitos de una persona es utilizar el filtro de documentación sin validar. Entonces ustedes ahí Bien. van a poder filtrar qué alumnos cargaron documentación y todavía no fue validada desde el módulo de gestión. Pero sí estamos trabajando en esto de una notificación directa al usuario. Sí, en principio no sería un mail, sino en la pantalla de gestión, tener ahí todo lo que está pendiente de validar de documentación. Bárbaro, porque digo, por ahí si en algún momento te modifican algo y no nos avisan. Claro, no tenés manera de saberlo. Claro, y por ahí en el ingreso, que están muy perdidos con guaraní porque todavía no lo saben usar, intentan y hoy no pueden modificar ni agregar una vez que están inscriptos. Pero digo, si la idea es cambiar esto, que inclusive ponele ahí un cambio de identidad, como mencionaban antes, que nos enteremos que eso está pasando para corregir, porque sus datos personales pueden cambiar hasta ahora solo el nombre elegido, pero no el nombre con el que se inscribieron y demás cuestiones. Entonces eso sí tienen que avisarlo. Sí, claro. Pero Sí. lo otro, digo, no sabía cómo quedaba. Bárbaro. Bien. Bueno, Respondido. buenísimo. Gracias. Bárbaro. Bueno, Bien. pasemos entonces al próximo punto. Ya Vamos estamos a mal de meter tiempo. quinta porque si no vamos a tener que pensar en la cena también. Y vamos a pasar al tema de las clases híbridas, porque uno de los temas que cambiaron mucho con la pandemia es que ya no tenemos esta realidad de, bueno, tenemos alumnos que cursan presenciales y alumnos que cursan virtuales y tenemos comisiones presenciales y comisiones virtuales. Hoy por hoy salta... sigue existiendo, sabemos que sí, pero lo que ha surgido mucho también es una realidad donde tenemos comisiones donde cursan algunos alumnos en forma presencial y otros alumnos en forma virtual. En base a esto es que fuimos metiendo algunas modificaciones en el sistema, como pueden ser que en las bandas horarias dentro de una comisión se pueda definir si es una banda horaria presencial o si es una banda horaria a distancia, y también si esa banda horaria es tenida en cuenta para la toma de asistencia de los alumnos.
Y este dato que no sea solamente de la banda horaria, sino que incluso se pueda modificar para alguna clase en concreta. Es decir, vos podés crear una banda horaria que sea presencial, que sea los lunes a la mañana, pero determinada clase de esa banda horaria va a ser virtual. Y a partir de ahí también nos surgen un montón de puntos que estamos analizando, pero que los queremos tratar con ustedes. Todos estos puntos son: si se necesita tener grupos de cursada, es decir, dividir a los alumnos de una comisión en diferentes grupos y poder indicar qué grupo va a estar cursando en determinada banda horaria o en determinada clase. Y también si se necesita poder hacer excepciones en la forma de las cursadas de determinados alumnos. Es decir, si tenemos una comisión con una banda horaria que es toda presencial, poder hacer excepciones a determinados alumnos que los van a cursar en forma virtual. Por eso los puntos que queríamos relevar con ustedes acá es, primero, ¿cuántas son las instituciones que utilizan actualmente clases híbridas? Si utilizan esta división de alumnos en grupos dentro de la misma condición, y si estos grupos son fijos, es decir, los alumnos que están en un grupo van a estar en ese mismo grupo del principio al fin de la cursada, o si van a ir cambiando de grupos a lo largo de la cursada. ¿Quiénes son los que arman estos grupos? Si es una tarea del personal administrativo o si es una tarea del docente. ¿Cómo se registra la asistencia? ¿Se registra la asistencia tanto a los que cursan presencial como a los que cursan virtual? ¿O es diferente esta toma? Y por último también ver cómo repercute esto en el aforo. Es decir, cuando se asignan las aulas para las comisiones, se tiene que tener en cuenta este dato de cuántos alumnos van a estar presenciales y cuántos alumnos van a estar virtuales. Esos son los puntos que estuvimos relevando y que queríamos que un poco nos cuenten acá. Sí, si hay alguien en el Zoom que nos quiera contar, puede levantar la mano. Si hay alguien presencial que nos quiera contar. Si no, avanzamos como nos parece a nosotros. Que hable otro, claro. Si no van a monopolizar. Acá en Mar del Plata quedan. Buenas, ¿qué tal? Franco de Mar del Plata. Nosotros momentáneamente todavía no estamos avanzando con clases híbridas, pero sí la división por grupos, especialmente con Moodle, que va a ser el próximo tema, sí nos parece importante, porque a veces hay algunas separaciones por algún ayudante en específico o por alguna cuestión de la cátedra dentro de esa comisión, que sí podría llegar a ser útil. Normalmente, cuando nos pasa eso, hoy los grupos sí cambian durante la cursada, lo hace el docente y sí influiría, no hoy porque no tenemos las clases híbridas, pero sí influiría también en la gestión de aulas. Sería bueno tener eso a la hora de tener un reporte por grupos. Bien, o sea, no Pero- serían grupos a nivel de decir presencial virtual, Claro. sino grupos dentro de la comisión, y que no sería lo mismo que las subcomisiones tampoco. Tal cual. Bien. Bien, yo iba a saltear lo de Moodle, como estamos complicados de tiempo, digo, pasemos de largo, pero no. Nos vamos a tener Jorge, del Litoral, levantó la mano. Alan. Sí, no, pero Jorge había levantado la abajo. Bien. No estamos hablando. Hola, Alan. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros estamos en la UNLC, en Merlo San Luis. Nosotros tenemos clases híbridas y tenemos muchos también de docentes que por ahí no vienen todas las semanas, sino que a veces tenemos docentes de Mendoza, de Buenos Aires. Entonces usamos mucho el espacio híbrido para eso. En un principio armábamos nosotros lo que eran la reunión de Zoom, teníamos que iniciarla, pasar un anfitrión para el tema de licencias. Y lo resolvimos con un script en un campus, entonces con ese script el docente cuando programa su clase y se le asigna automáticamente las licencias que deja la universidad para poder iniciar la clase y que no se le corte los 40 minutos. Sí, pudimos resolver el tema y que no sea responsabilidad del personal administrativo tener que iniciar todas las clases y pasar el anfitrión. Bien. Buenísimo, gracias. Punto para que lo hagan los dos. Claro. Por allá. Hola, ¿qué tal? La Universidad de Quito. Ese no anda. Bancá que no anda el micrófono y no van a escuchar lo que Hola, hola. están acá. Hola. Ahí va.
Hola, ¿me escuchan? Sí, a ver si. Sí, Gastón de la Universidad Nacional de Quilmes. La consulta, por un lado, es el tema de si controla la superposición horaria, el tema de tener dividido estas opciones, sería una de las preguntas que no está ahí. Y por otro lado, nosotros tendríamos la opción en la escuela secundaria, creo que lo estuvimos hablando hace poco, de compartir dentro de una misma clase, no la híbrida, la situación de presencial o virtual, sino la concurrencia a distintas actividades. Ver si se puede manejar algo de esto que están pensando para la escuela secundaria en lo que estuvimos hablando en las últimas reuniones. Sí, sería un caso similar al que mencionaba Franco, de tener grupos que no tengan que ver con híbrido o no, sino poder separar dos grupos dentro de una misma Y banda de red. sobre esto de la superposición horaria, entendemos que más allá de que se curse virtual o presencial, la superposición horaria seguiría existiendo y se debería controlar siempre y cuando ustedes tengan configurado ese requisito. Sí. O sea, no debería controlarse, porque en realidad lo que estamos pensando es la misma clase que algunos están presencial y otros están a distancia. Sí, también puede ser que sea asincrónico, pero bueno, ya sería entrar en otra opción. Claro. Bueno, Pero ahí ya sería otra cosa, pero ya es más complejo. Sí, pero bueno, ver la posibilidad de evaluarlo y ver si se puede configurar o no. Estamos si es pensando en sincrónico. la sincronicidad por ahora. Bien. Lo de superposición horaria entre diferentes comisiones, que sería esto que vos decís, de que se cursan dos materias en el mismo aula, si es que el alumno está inscrito en esas dos comisiones, esas dos materias. Exacto, sí, o si no de esta misma, y si un alumno la cursa presencial y la cursa virtual, que los presenciales puedan controlarse esta superposición y los virtuales no, o algo por el estilo. Ver la forma de parametrizar eso también, Bien. según la utilidad de cada universidad. Buenísimo, gracias. Bien. Javier, Buen día. buen día. Bueno, nosotros acá en la Facultad de Ingeniería, ¿se escucha? Sí, perfecto. Hola. Hola, te escuchamos bien. Bien, perdón, ¿no se escucha? ¿Se escucha o no? Nosotros te escuchamos. Me parece que Bien. Vos, me parece, no nos escuchás a nosotros. Bien, bien. Les decía, de la Facultad de Ingeniería de la UNER, nosotros tenemos, si mal no me equivoco, 3 aulas virtuales. Está el aula virtual la utiliza el docente que tiene preparado ese tipo de clase, en cuanto que es totalmente independiente a cómo se maneja en el guaraní. En el guaraní es una comisión más que de una materia, pero digamos, el aula híbrida, como tiene toda una parte tecnológica, está en donde el docente está al frente de alumnos presenciales y en el mismo momento virtuales. Por lo tanto, digamos, no sabría bien si hay que hacer alguna configuración o definición dentro del guaraní, ya que es más pedagógico que en la parte administrativa. Por eso por ahí no termino de entender qué es lo que se agregaría al sistema, al guaraní, o qué proponen, ya que, como les digo, estas 3 aulas híbridas, digamos, el docente prepara la clase para justamente tener toda la parte de infraestructura para poder brindar el aula libre. Gracias. ¿Vos? En el caso de ustedes, no sé, lo que presentó Martín en cuanto a grupos de cursadas eran grupos fijos de alumnos que por el aforo, cuando fue la pandemia, bueno, es un aula de 20 alumnos, 20 vienen esta semana, son el grupo 1, llamémoslo así, de presenciales, y a la semana siguiente el grupo 2 es presencial y el grupo 1 virtual. A eso se refería con los grupos de cursadas. En el caso que estás presentando no habría ningún cambio, solo el docente que sabrá qué alumnos están presenciales y cuáles están virtual. Por eso, esto en base a la definición de aula híbrida, tal vez no estamos hablando de lo mismo, digamos. Claro, sí, es el mismo caso. Lo que ahí hay que analizar es si estos alumnos, los que cursan virtual, cursan siempre Bien, virtual, o hay algunas clases que cursan o se van turnando en la presencialidad y virtualidad,
y si eso lo decide el docente en cada clase. Sí, en este caso es optativo, ¿no? El alumno puede asistir presencial, Bien. pero lo maneja, en ese sentido lo maneja el docente. Digamos, nosotros los administrativos no solamente asignamos el espacio porque son determinadas aulas, digamos, porque están preparadas para que sean aula híbrida, ¿está? Con toda la parte de infraestructura, y el docente es el que se encarga, digamos, del aforo o los cupos, etc. Bien, Bien. perfecto. También hay gente de alumnado de UNER, si no leo mal, sí, con la mano levantada. Sí, hola, ¿cómo buen día. están? Ciencias Agropecuarias de la UNER. Bueno, se me adelantó Javier porque mi comentario iba para el mismo lado. O sea, el concepto de aula híbrida, al menos el que manejamos en este momento, es la posibilidad de que por X motivo un alumno no pueda llegar hasta el aula y pueda participar y bueno, hacer esto, ¿no? Estar en un Zoom o en un Meet junto al resto de sus compañeros. Lo de controlar superposición o darle o sea, que exista la posibilidad o no, sí, es bueno, que esté en el SIU, puede a lo mejor en el futuro ser útil para algo, por el momento no sería algo que usaríamos, pero en el futuro tal vez no sea útil, pero lo de la superposición o lo de que pueda estar en dos comisiones, no le veo el sentido, o sea, que pueda elegir, me inscribo a la híbrida o a la presencial, porque en este momento no es que el alumno dice, bueno, yo voy a estar en todas híbridas, o en todas por Meet, perdón, sino que hoy no puedo ir, el profe da la opción de que puedan estar de manera, a través del Meet y todo eso. Bien, Pero, bueno, se trataba un poco de eso, ¿no? La charla de entender cómo se están organizando ustedes o cómo se organizaron y cómo continúan trabajando para saber qué tipo de cosas tenemos que contemplar en el módulo que hoy no tengamos para facilitarles la vida a ustedes. Claro. Por lo que comentan, hoy por hoy, en su caso, es algo que es opcional del alumno, que el profesor da la posibilidad, pero que por lo tanto no influye a la hora de decidir qué aulas se va a tomar, dependiendo de eso, por lo cual no es un dato de relevancia hoy por hoy, digamos. Hola, ¿cómo están? Desde la UCA, siguiendo con ese mismo razonamiento, nosotros necesitaríamos poder identificar dentro de aquellos alumnos que se conectan con la posibilidad de la conexión con la modalidad vía híbrida, identificar cuáles están presentes con la modalidad virtual y cuáles están presentes de manera presencial en el aula. Eso sería a la hora de tomar asistencia, que puedas Exacto. marcar si estuvo presencial o virtual. Tal cual. Bien. De que quede identificado el presente desde donde lo dio, desde la clase, desde su casa o desde donde toma la Sí, sí, clase, está. o directamente desde el aula. Claro. Para nosotros es fundamental porque tenemos requisitos que evalúan el porcentaje de asistencia. ¿Y para ustedes es distinto? O sea, ¿la asistencia vale lo mismo si es presencial o virtual? Por el momento, si es virtual, sería igual que presencial. Sí, por el momento. De acuerdo al proyecto que se está trabajando, por el momento sí, en una situación de determinadas cantidad Claro, están de pensando- clases que puedan asumir de manera virtual. Virtual. Bien. Bien. Pero no es algo que se decida de antemano, decir, tales alumnos van a hacerlo virtual y tales presencial, sino que es, Tal como cual, decían no en la son UNER, grupos definidos, sino Bien. algo que se va a ir dando en base también a la necesidad del alumno. Perfecto. Quizás una imposibilidad de llegar por alguna marcha, algún corte. Entonces, bueno, es como de alguna manera un beneficio para el alumno tomar ciertas clases de manera virtual y bueno, lo que más, digamos, se requiere es la presencialidad, ¿no? Pero esto sería en base a un proyecto. O sea, por ahora este requisito de tener cierta cantidad de clases presenciales no está, por ahora. Que el alumno asista presencialmente un mínimo de clases. No. Es una posibilidad Ah. que se le da que asuma un máximo con un tope. Claro. Por eso, por un lado hay que controlar el tope y por el otro identificar quién asumió clases virtuales.
pero Claro. el total de la presencialidad se va a evaluar junto. Claro, Bien, virtual y presencial. perfecto. Sí. ¿Sí? Muchas gracias. No, A vos. ustedes. Hola, buenos días. Claudia Saracino de Favaloro. Nosotros nos sumamos a la consulta que hicieron recién. A nosotros sería útil saber de antemano que el alumno pueda elegir cuál de las dos opciones va a tomar para la siguiente clase. Eso sería útil para saber si en comisiones pequeñas se reserva o no se reserva el aula física. Es una variable que no habíamos contemplado. Ok, Gracias. a vos. O sea que clase a clase pueden ir cambiando de aula, no es que tiene un aula definida para toda la cursada o por lo menos hasta el En primer realidad, parcial. En las que son, en algunas sí, en otras no. Va a haber clases que va a estar la posibilidad de que sea híbrida completamente, o sea, las dos comisiones puedan elegir, y en algunas que no se puede, va a tener que ser presencial sí o sí, pero en las que sí se puede elegir, sería interesante que el alumno con fecha límite pueda elegir qué es lo que va a hacer para saber si el docente se tiene que trasladar hasta el aula, porque si no va a haber alumnos presenciales, no tiene sentido que esté presencial el docente. Bien, perfecto. O sea, una decisión de antemano del alumno que diga si va a cursar presencial o virtual, pero no es un grupo fijo, digamos. Siempre decisión de cada alumno en cada clase. Tener cupos para, definir cupos para presencialidad y para híbridos. Para híbridos también, para distancia. Porque tenemos distintos tipos de licencias y en realidad hay algunas que son muy voluminosas y, por ejemplo, si compraste un Zoom para menos de 1000, no te van a alcanzar. Claro. Entonces, en realidad, si vos tenés la cantidad de híbridos y la cantidad de presenciales, sabes qué aula vas a asignar y con qué licencia vas a trabajar. Bien, perfecto. Hola, Fernando de la Universidad de Ezeiza. Nosotros estamos con un problemita capaz menor, pero es de terminología. Nosotros tenemos, hacemos la división de carreras entre presenciales y a distancia. Presenciales son las que se dictan de forma sincrónica y a distancia sería las que son de manera asincrónica. Hoy nuestra universidad está solamente autorizada, tiene los planes de estudio presenciales, y en proyectos de la CONIAU tenemos los planes a distancia, pero todavía no los tenemos aprobados. Por ese tema nosotros todas las carreras las definimos como presenciales y los alumnos se anotan como presenciales. Después hay otro tema que es la modalidad de cada cursada. Dentro de la presencialidad, como zonas sincrónicas, podemos tener clases presenciales que las damos en la universidad, podemos tener clases virtuales que van a distancia, si tenemos comisiones mixtas, que algunas clases las dan presenciales y otras virtuales. Y estamos, digamos, el problema que tenemos es que como las estamos definiendo presenciales, porque nuestros planes de estudio son presenciales, a la información al alumno le está saliendo siempre que son presenciales. Y para decirle que son virtuales o no, lo que estamos usando hoy es el nombre de la comisión solamente. Pero no nos termina de quedar clara la terminología, más que nada porque la que tenemos para elegir es presencial o a distancia. Entonces nosotros esa como que la tomamos para lo que son los planes de estudio y no para cada cursada en particular, porque no tenemos como para elegir presencial, virtual, híbrida o distintas más opciones. Bien. No, sí, o sea, hoy por hoy es, como bien decís, los planes de estudio los pueden catalogar como presenciales o a distancia o mixtos. O sea, podemos decir que son un plan de estudio tanto para presenciales como a distancia. Por lo cual, desde ese lado, una vez que tengan ya reconocido por CONIAU las carreras a distancia, no va a haber problema. Lo que sí les serviría es esta nueva definición que se dio dentro de las bandas horarias y dentro de las clases de cada comisión, de poder marcar si es una clase, si esa clase va a ser presencial o va a ser virtual. Porque dentro de la misma base horaria puede ser que una clase sea presencial y la semana siguiente sea virtual, y cada 15 días vamos repitiendo ese ciclo.
y no sé y definir 2 bandas horarias el mismo día. No. Sí, sí, en las bandas horarias se le define un valor por defecto, sería cuestión de que cada clase, las clases que se vayan a crear, se creen por Esa defecto banda. con ese valor, porque ustedes después pueden ir a cada una de las clases y modificar el valor de esa clase en concreto. Entonces, si le ponemos a una banda horaria un valor semipresencial, ¿con qué valor se van a crear las clases después? Tienen que sí o sí entrar a cada una de las clases a modificarlo. La idea es que se tenga que hacer la menor cantidad de modificaciones posibles dentro de cada clase. O bien tener esta otra alternativa de decir qué alumnos van a ser los que van a cursar virtual más allá de que sea una clase presencial. Buen día, ahí, no sé si Ah. me escuchan ahí. Una cosa más para sumar, buen día a todos. Nosotros necesitamos un poco lo mismo del último comentario. Nosotros tenemos las carreras aprobadas de manera presencial, pero las aprovechamos el 30% que podemos dar de manera a distancia, pero en la distribución de cada una de las carreras tenemos virtuales, o sea, por aula virtual sincrónica y presenciales. Y cuando una misma materia la damos, no sé, 2 horas presencial y 2 horas virtual, cuando las tenemos que cargar siempre como presencial y después es comunicarles al alumno, o sea, le hacemos alguna aclaración como para que entiendan que el día que se cursa virtual y el día que se cursa presencial, o sea que si se pudiera discriminar eso en una misma comisión, también sería interesante como para que ellos sepan que, no sé, los lunes se cursa presencial, pero que los miércoles la cursan de manera virtual. Exacto, esto sería lo que se incluye con la perfecto. definición de modalidad por banda horaria. Entonces podrían Maravilloso. decir, las clases los lunes van presenciales, las clases los miércoles son virtuales. Bien. Gracias. Bien. Sí, dale. ¿Qué tal? Gastón, de vuelta a la Universidad de Quilmes. En el administrar comisiones, a donde se les selecciona si es presencial o a distancia, o las dos, en este caso, ¿se podría también agregar semipresencial, asincrónica, sincrónico, las distintas opciones, o solo está relacionado a la modalidad de la propuesta? No, a priori tiene que ver con la modalidad, o sea, con lo que definice la banda horaria, si es presencial o a distancia. Esto sería en la primera solapa, donde cargas cupos. Sí, al definir el plan definís si es presencial, a distancia o ambas. Después en las comisiones te habilita de acuerdo a lo que definiste en el plan. Está bien, pero no Y para después en cada banda horaria, además hoy es lo que se agrega, que puedes decir, bueno, la banda horaria de los lunes es presencial, la de los jueves es a distancia. Y asimismo se agrega que a nivel, si dijimos que los lunes es presencial, podríamos decir alguna clase en particular es a distancia. Habría que ver esto del híbrido, poder indicar que esa clase pues, se dicta presencial y a distancia a la vez. Bien. Eso tenemos que verlo. Perdón, les hago una consulta. Por experiencia personal, digamos, por verlo en gente amiga, hijos de gente amiga, noto que esta definición en carreras que están definidas como presenciales y que en principio las clases son presenciales, aún así tienen muchas clases que se dan remotas. Pensar que la oficina de alumnos va a poder configurar eso y darle esa información al alumno me parece que hoy está completamente fuera de nuestro alcance, al menos en los casos que yo veo. Eso termina pasando lamentablemente por fuera del sistema con grupos de chat que tiene cada comisión. Me parece que este punto puede poner normas en eso, puede tratar de encuadrarlo, pero si no le damos el control de esa información al docente que está a cargo de cada comisión y a los alumnos para que digan si van a ir o no van a ir, es inviable pensar en que desde la oficina de alumno le van a poder decir al alumno en su agenda, el lunes tenés que venir y el miércoles no. Porque el docente por ahí el martes a la tarde decide que no va a ir y que la va a dar remota y les manda el link. Es decir, o pensamos en hacer una plataforma para que el docente hace eso que hoy hace por el grupo de WhatsApp, lo pueda hacer por dentro del sistema, cosa que me parece que estaría bien, o por ahí no conviene hacer mucho, porque desde alumnado nunca va a poder estar esa información actualizada. Y lo peor que nos puede pasar es poner mucho esfuerzo en desarrollo del sistema y en carga de trabajo de la oficina de alumnos para tener una información que el alumno igual no va a mirar porque siempre va a estar desactualizada. Yo tengo la sensación
lamentable, por mis hijos, por hijos de amigos, que la vida del alumno en guaraní durante la cursada no pasa. Se inscribe, va a mirar cómo están las notas y va a mirar algunas cosas en el medio. Pero no entra día a día a ver si mañana el docente tiene que ir a cursar, si el docente va a estar presente o le va a dar la clase remota, o si le avisa que va a llegar más tarde. Eso les está pasando por grupos de WhatsApp por afuera, o por el propio Moodle. Entonces, digamos, no lo sé, pero lo que digo es, si vamos a decidir que por ahora no tenemos energía para meternos con eso, la pregunta que me hago es hasta dónde vale la pena hacer parches menores que igual el alumno no va a mirar, porque va a seguir confiando en lo que le mandan por WhatsApp y no por lo que va dentro del sistema, que va a estar siempre desactualizado. Digo, hay cosas que si no logramos llevarlas al lugar donde hay que llevarlas, por ahí ni vale la pena hacer nada, porque es un esfuerzo vano. ¿Puedo decir algo respecto, retomo un poco lo que estabas diciendo? Respecto de la hibridez como la estaban proponiendo con sincronicidad, al menos no es la realidad de nuestra universidad, porque eso realmente requiere un equipamiento y demás que no tenemos en cantidad. ¿Sí? Tenemos 3 aulas híbridas con ese equipamiento, como decía la intervención ahí de alguien que estaba en el Zoom, pero sí tenemos, o sea, que entiendo que nos va a servir una oferta determinada, no tenemos, digamos, esa flexibilidad en los cursos de, o habrá menor, digamos, y circula por los grupos de WhatsApp. La oferta que tenemos nosotros para grado y pregrado tiene 4 tipos de cursos. El presencial puro se plantea así, digo, al inicio del curso, en la carga de la comisión. El curso es presencial, el curso es semipresencial, el curso es virtual sincrónico y virtual asincrónico, y eso supone días y horarios que a veces, digamos, necesitamos este tema de que esté la superposición y a veces que no, porque el virtual asincrónico, digo, el segundo día, no va a ser, digamos, no va a requerir la asistencia del estudiante, y si hoy lo cargamos como un curso presencial, con días y horarios, probablemente le impida. O sea, hay como una cuestión ahí. Esa es la realidad de la Universidad de Quilmes, digamos, hoy respecto de eso. Creo que esto de la hibridez tiene un potencial y demás, pero que realmente nosotros hoy no lo tenemos tan extendido en clases de grado y pregrado, ¿no? Bien. Sí, bueno, un poco lo que queremos es terminar de entender esto, ¿no? Porque la sensación era, es como que va variando la sensación. En la pandemia, cuando todo era remoto, dijimos cambió todo, ya está, va a ser todo remoto, y la realidad es que con toda la gente, con todas las que estamos hablando ahora, un poco como que se cayó eso y queríamos terminar de entender, entendemos que también la realidad de las instituciones es distinto. Seba, O sea, discúlpame, yo no sé si es que se volvió atrás. La cosa definitivamente cambió. Lo que pasa es que la información no está pasando por nosotros. Digamos, los chicos se fijan en su grupo de WhatsApp si mañana el docente va a dar la clase virtual o la va a dar remoto o la va a dar presencial. Y en base a eso toman la decisión. Digo, efectivamente cambió el mundo. bueno, está bien, sí, Lo que cambió, pasa es pero que no tenemos la información para brindársela, la manejan entre ellos. Entonces, o nos metemos en el medio y logramos mediar en esa información y ponerla en el sistema, o dejemos que sigan entre ellos, porque meternos a medias va a generar más confusión que soluciones. No, eso perfecto, eso perfecto porque es la norma, eso está Porque perfecto, eso hay que ponerlo. Yo tenemos- estábamos empezando a pensar en la clase, en separar grupos, a ver si a vos te toca venir mañana o no te toca. Ahí me parece que estamos profundizando un nivel de información que no vamos a tener, salvo que contratemos un ejército de gente en las oficinas de alumnos para recolectar esa información y volcarla a tiempo en los sistemas. Iba a ese nivel de detalle. Claramente, si la clase es presencial y va a ser presencial siempre, tiene que quedar registrado, Hoy obviamente. tenemos una materia que al mismo horario puede ofrecer una comisión presencial, una semipresencial y una virtual. La única manera que tenemos hoy, vía guaraní, por lo menos que descubrimos, es en el nombre de la comisión, aparte del número, ponerle en la Claro. modalidad adentro del nombre. Claro, eso tiene que tener la modalidad como atributo. Sí, bueno, pero hoy la única que no podría, que no está contemplada es la semipresencial. Vos podés tener para una misma clase 2 bandas horarias, una presencial y una virtual. Claro, lo que sucede en su caso es que como todavía no tienen aprobadas por CONIAU, las carreras a distancia están cargando todos los planes como presenciales. Por lo tanto, en las comisiones solo le aparece la opción de modalidad presencial, entiendo.
Claro, bueno, pero eso ahí no podemos hacer nada. Es Lamentablemente. como que tomamos que son dos conceptos distintos. Por un lado tenemos el concepto de lo que es la carrera presencial o a distancia, que eso lo relacionamos con sincrónico o asincrónico. Y por el otro lado tenemos el concepto de cada cursada, la modalidad de cursada, que puede ser presencial, virtual o semipresencial. Claro. Entonces, Claro. como que nos está dando para la comisión completar los datos de lo que sería la carrera y no algo propio de la comisión. Claro, Eso es lo que estamos la marcando. particularidad que se da ahora muy fuerte es que en carreras que son 100% presenciales, aún así hay comisiones que se dan virtuales. Esa es la novedad que por ahí todavía no estamos reflejando. Claro, eso no sé si se puede, si CONEAU lo aprobaría, pero está pasando. Claro, pasa. El 30%, bien. Bueno, lo analizamos para ver qué podemos hacer a corto plazo. Bien, bueno, nos queda lo bueno de hacer este tipo de... Bueno, otra vez Jorge. Romina Alvarado. ¿Romina? Hicimos una consulta Sí. con CONEAU sobre el tema de las aulas híbridas, de la presencialidad asincrónica y demás. Y CONEAU manifestó de que si la clase es en vivo y se toma asistencia en vivo y es requisito tener cámara prendida y se corrobora de que el alumno está efectivamente del otro lado, se puede considerar presencial. Claro. Eso fue lo te que iba nos a decir. manifestó. Es más, nosotros desde el INDAE seguimos cargando las clases en modalidad presencial porque es lo que venimos Bueno, manejando hasta ahora. estamos en conversaciones con la gente de CONEAU, así que Silencio, podemos por favor. estar ahí. Ok, listo. No, perdón. No, Pensé que mi a vieja ver, estaba yo lo único que quería decir, me parece que se están confundiendo algunas cosas. Yo en este momento estoy en el Zoom presencial. O sea, una cosa es la modalidad de la carrera y otra cosa es la modalidad de cómo estoy asistiendo. Pero no significa eso que no esté en forma presencial en este momento. Entonces, esto de la presencialidad, si estoy por Zoom, digamos, es algo accesorio. O sea, yo estoy asistiendo a mi cursada, estoy escuchando al docente, estoy participando. O sea, me parece que sí hay algunas cosas que no sé si se justifican, como decía Eugenio, revisar o verificar o ver cómo implementarlas en el sistema como parche. Porque me parece que sería complejizar. Yo me parece que lo que tenemos que hacer es buscar la simplicidad de las cosas. Y en una cursada que puede ser híbrida y con asistencia virtual o presencial, no sé, eso me parece que ya la pandemia demostró que es anacrónico pensar en que si uno está por Zoom o por cualquier otra aplicación del estilo, o si está presente en el aula, me parece que ya no hace la diferencia. Sí, obviamente, tal vez eso lleva a la complejidad de que, bueno, sí, cómo controlamos la asistencia de esa gente, pero no tiene nada que ver con la forma de implementar la cursada esto. Lo único que quería decir, por eso me parece que hay cosas que se están complejizando y que no sé si se justifican. Sí, por ejemplo, una de las cosas que me pareció interesante es si el alumno va a participar desde su casa, que uno no sabe si va a participar porque hubo un corte de tránsito o porque tiene el enfermo el hijo o lo que sea, eso hasta el momento en que le suceda no sabe, no lo va a comunicar a nadie. Sí, por ahí puede ser interesante en todo caso si por el tema de la gestión de las aulas, si se reserva aula o no, porque si nadie va a participar, bueno, se puede asignar ese recurso a otra cursada de otra materia, por ejemplo. Eso nomás, gracias. No, gracias a vos. Sí, pensar esto de que la modalidad de distancia, en realidad, más allá de referir a cómo se está cursando, si en el aula o por Zoom, es más bien una asincronicidad en la Claro. cursada.
Sí, pero con el micrófono, para. ¿Se relaciona con el tema de las aulas? O sea, ¿va a tener relación con Era la uno de los situación puntos que de- queríamos relevar justamente, si se necesitaba que tuviera una sí, relación con claro, el aforo de las aulas. Atado a esto que les decía del equipamiento por el tema de lo híbrido, la solución que encontramos, como otras tantas supongo, fue, bueno, hay muchos cursos que funcionan virtuales asincrónicos o semipresenciales porque utilizás el aula física, o sea, cuando quisimos volver de la pandemia y no teníamos un montón de aulas híbridas, para poder sostener, digamos, las clases, hay cursos que están así de ese modo, semipresencial o virtual asincrónico, y liberan uno de los 2 días el espacio físico. Hoy lo que nos está pasando es que en un curso que como no tenemos la posibilidad de desdoblarle las bandas, asignamos a un aula, hoy se muestra que esos 2 días ocupa ese aula, y eso no es así. O sea, en realidad lo que está pasando es que un día va a ocupar el aula y el otro le va a dejar, y le va a dejar el otro día, esas 2 horas, el aula a otra comisión. Por eso digamos que esté todo asociado a la banda horaria en la Exacto. comisión. Sí, sí. Está Laura en el Zoom de UNSAM. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Simplemente, bueno, retomar un poco uno de los comentarios que habían hecho, que sí es una dificultad que reconocemos, esta cuestión de no pedirle al SIU cuestiones que son de la cotidianeidad. Me parece que está como acertada el posicionamiento de la persona que habló hace un ratito, pero sí esta cuestión de poder representar en el sistema aquello que se define en las resoluciones ministeriales. Esto de es una carrera presencial, que no va a tener carrera a distancia, por lo tanto no podemos incorporar la opción y que al alumno le sea transparente al momento de inscribirse, elegir una de las 2 modalidades, porque no va a existir la otra opción, digo, carreras solamente creadas a distancia, o solamente carreras creadas de la modalidad presencial, pero que después, al definir las actividades, al haber elegido solo una de las opciones, inhabilita las otras. Entonces no podemos tener materias que sí está contemplado en la normativa, como mencionaron, el 30%, en la modalidad diferente a la de la propuesta. Esa es la dificultad que estamos encontrando hoy en día. Bien, Simplemente eso. perfecto. Sí, eso lo vamos a revisar y vamos a ver de qué manera podemos solucionarlo, no pareciera algo complejo. Bien, bueno, estamos un poco atrasados respecto a los tiempos. O sea, estos son los intercambios más ricos, pero es mucho más complicado controlar los tiempos de estas interacciones que de una presentación. Nos queda la última parte, que es integración con Moodle, y acá vamos a resumir. Sabemos que uno de los puntos que nos plantearon en otros intercambios es el tema de traer notas, llevar notas de Moodle a Guaraní. Eso lo tenemos pendiente y tenemos un análisis que me parece que no vale la pena discutirlo ahora porque se va a hacer larguísimo y no tiene sentido. Pero sí nos interesa saber si hay alguna otra cosa que no sea eso, que ustedes de la experiencia tengan identificada, que podamos, en la que tengamos que trabajar. 2, bien, Fernanda, ahí hay otra mano más atrás. Sí. Bueno, primero agradecer por la nueva funcionalidad de grupos, que anda perfecto, y ya la estamos usando y está bien. Y el único inconveniente que estamos encontrando nosotros hoy es con respecto al tema de los oyentes. Los oyentes, ¿quiénes serían? Por ejemplo, alumnos que ya cursaron la materia, la regularizaron y quieren entrar a la clase para prepararse para el final. Entonces, esos alumnos hoy no están inscritos en Guaraní. Y cuando hacemos la sincronización de Guaraní con Moodle, esos alumnos no aparecen, los agregamos después, está todo bien, pero si volvemos a hacer una sincronización, terminamos perdiendo los oyentes. Bien. Sí, ahí hay que ver. El tema es que hoy por hoy Guaraní no tiene una categoría de oyente para el alumnado. No sé si Moodle la tendrá, tal vez ustedes que lo utilicen Claro, más. si Moodle la tuviera, podríamos ponerle una marca que en la sincronización no lo... Exacto. ¿Cómo?
se el le puede rol crear oyente ese lo rol. podés crear Bueno, vos entonces, también. si se definiera en Moodle ese rol oyente, nosotros podemos hacer algo para que la sincronización no tenga en cuenta a los oyentes y los deje. Claro, que no los cree como usuarios en guaraní. Capaz nos podemos poner de acuerdo entre todos para que el rol se llame de la misma manera, porque es un rol que creamos. Nosotros hoy estamos usando el mismo rol de alumno, clonado, pero con el nombre de oyente. Bien. ¿Alguien se opone a que se llame oyente? ese No, se rol? puede parametrizar y cada uno lo define como quiere. Hola. Sí, se podría parametrizar y... ¿Qué tal? Mi nombre es Juan de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Nosotros, la mayoría de las comisiones utilizan el campus como forma de interactuar con los docentes o de tener bibliografía. El único inconveniente que tenemos, que por ahí otras universidades lo resolvieron, es a la hora de tener que ir actualizando todas las comisiones para que coincidan con las comisiones de Moodle. No sé si habrá una forma de poder hacer una actualización completa en lugar de tener que ir comisión por comisión. Eso la verdad que nos resolvería bastante. ¿Estamos trabajando o lo que hicimos? Sí. Ya en la 3.21 se generó un comando que puede ser croneable, es decir, que lo corran automáticamente para poder hacer una actualización automática de lo que son los docentes y estudiantes de las comisiones con Moodle. Es decir, que automáticamente el sistema cada tanto haga esa sincronización. No sé si era eso a lo que se referían. ¿Sí? ¿Era eso? Sí, era eso, gracias. Ah, Yo estaba acá con la buenísimo. gente de sistemas preguntando si tenía que preguntar algo más para ver cómo, Bien, cómo dale. resolverlo. No, ahí te traemos el micrófono. Pensé que había otra No, pregunta. El tema de las subcomisiones, eso ya está resuelto. Nosotros todavía no estamos usando con 3.21 Moodle, estamos entrando ahora. Pero la sincronización de comisión y subcomisiones, el momento de sincronizar, recuerdo que era solamente a nivel de comisión. Es a nivel de comisión por ahora. ¿Y qué hace? Crea un curso con todas las subcomisiones adentro. Exactamente. Bien, porque Sí, lo que se sumó fue esto de grupos, pero cuando comparten comisiones la misma, Claro. el mismo aula, el mismo espacio, si comparten el curso, en Moodle es poder crear un grupo en Moodle por cada comisión, con sus alumnos y sus docentes. Pero no a nivel de subcomisión, no está. sumamos adeptos Pero bueno, entonces si para... tienen como Claro. necesidad, se Sí, anota para... sí. Nosotros tenemos Perfecto. varios casos que usan subcomisiones y que después dentro de Moodle se manejan por separado, digamos, se mantiene esa inscripción que hace el alumno por guaraní. Claro, Bien. sería una agrupación similar a lo que se hace hoy con las Claro. comisiones que comparten curso. Sí. Bien. Por ahí como un grupo, aunque sea algo particular. Bueno, Bien, gracias. está Marcela de UNSA en el Zoom. Levantó la mano. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Si bien nosotros todavía no estamos integrando guaraní con Moodle, quería saber si está contemplado, porque acá nosotros en la universidad tenemos una instalación de guaraní, es decir, una base descentralizada, y existen varias instalaciones de Moodle en cada facultad. Eso está contemplado, es decir, cada facultad tiene su sistema Moodle. Sí, eso está. eso- Podés seleccionar cuál es el aula virtual a la que estás, Claro, con la que estás cuando hacen la vinculando. vinculación con el sistema de Moodle a través de la operación de configuraciones del sistema, ustedes indican qué responsables académicas son las que van a estar relacionadas a esa plataforma de Moodle. Lo que no se puede hacer es tener una misma responsable académica relacionada a más de una plataforma de Moodle. Bien, tienen que tener una plataforma Moodle cada responsable Claro, eso es lo académica que hoy y no se puede la hacer. asociación. Bien. Bueno, Una misma responsabilidad, más de una plataforma de Moodle, hoy no se puede. está bien, perfecto, gracias. ¿Cómo cubrís las materias de correlación? No sé en qué sentido. Qué buena pregunta. Porque en realidad las materias por correlación son materias
que pertenecen a un plan de estudios de una unidad académica, pero se dictan en otra. Ah, ahí va. Ah, ok. Y son 2 módulos diferentes. Pero, El alumno sigue siendo de la unidad académica de origen, sí, pero cursa en otra unidad académica, porque en realidad esa materia, por correlación, la dicta otra unidad académica. Claro, si corresponde a otra Otra unidad cosa académica, va a la- ser la unidad académica de la materia. Es decir, iría a la plataforma de Moodle que tenga asociado eso. Pero eso entiendo que es. Hoy nos pasa también que hay informática, por ejemplo, tiene 2 o 3 plataformas, digamos, y sincronizamos con distintas plataformas, pues lo armás a nivel de comisión. En realidad el docente elige con qué plataforma quiere sincronizar. Claro. Eso es lo que hace hoy. Que bueno, nada, pensé que estaba esa posibilidad de una responsable con distintas plataformas. Pero bueno, no. Va a haber que personalizarlo entonces. Sí, lo vemos. Lo vemos, dale. Bien. Queremos GDS. Bien, nos quedan dos personas en el Zoom y ya pasamos estamos 1 hora atrasados, más o menos. Maxi. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta. Nosotros estamos en Guaraní 320, por ahí esto que voy a preguntar es de los grupos de la 321, pero nosotros tenemos comisiones que comparten una misma aula virtual. Nosotros hoy no estamos haciendo la integración con Moodle porque pensábamos que esta era una de las limitaciones y realmente tenemos un gran volumen de comisiones que comparten la misma aula virtual. Pero bueno, por ahí era esto de los grupos. Sí, es eso. Exactamente. Ahí O sea, lo que se hace es que cuando se generan cursos virtuales para varias comisiones, se crea un grupo por cada una de esas comisiones. Incluso si después vos vinculás una comisión a un curso Moodle ya existente, podés indicarlo que eso se una como un grupo aparte dentro del O curso. sea, la generación de grupo es opcional. Si querés crear un grupo por cada comisión, lo creás, si no es mete todos los alumnos en el mismo grupo. Ah, ok, perfecto. Había entendido que era grupos adentro de la propia comisión, por eso la pregunta. Bien. Federico. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Acá Federico de Unipe, ISIU, todo al mismo tiempo. Bueno, no, les hago la consulta ya que estamos con el tema Moodle, porque acá en Unipe vimos un par de veces que si vos sincronizás comisiones, después por ahí de hacer una redistribución de alumnos en comisiones, no te los elimina de la comisión de donde lo sacás al alumno. Eso es uno de los temas que se resolvió. No recuerdo si se resolvió o si estamos trabajando, está? pero lo teníamos. Acá. Se resolvió el año de la eliminación manual de estudiantes en Moodle por medio de comandos. Es decir, lo mismo. Es un comando automático que lo pueden configurar para que justamente cuando se detecte que se eliminó a un estudiante de un curso de Moodle, el sistema chequee si ese estudiante está en la comisión de Guaraní y en ese caso le dé de baja la inscripción. Ah, bien. Creo O que ese sea, es hay el que caso, hacerlo ¿no? hay que hacerlo por comando antes de Es un resincronizar. comando, pero que puede ser deja- cloneable, no es que lo tienen que estar corriendo manualmente ustedes todo el tiempo. Perfecto. Ah, listo. Listo, entonces lo vemos por ese lado. Buenísimo. Listo, era esa parte. Gracias. No, gracias a vos, Fede. Bueno. Ahí, Una última. Fernando. Un pedido cortito para la gente de sistemas. Cuando estamos sincronizando, a veces nos da un error y el error el 100% de las veces fue porque el alumno ya existía en el Moodle de antes y se hizo alumno de Guaraní después, porque el Moodle lo usábamos de antes para otras cosas. En ese caso nos da el error y no vemos nada. Tenemos que entrar al log para poder ver el documento y generalmente sincronizando ese alumno con el usuario de Moodle siempre se soluciona. Si en la información del error puede llegar a aparecer, aunque sea el DNI del alumno, así no hay que estar dependiendo de sistemas para que vean el log y vean cuál es, y cualquiera que esté en un curso rápido lo pueda solucionar. Sí, en ese caso se agregó, creo que en la última versión, en la 3.21, vos en Moodle, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Hay una parte
dentro del sistema Moodle que configurás el nivel de depuración de Moodle, de la info que te registra de debug. Si está en el modo que dice depurador, que da más detalles para el desarrollador, a la hora que a vos te da un error en guaraní, el error de Moodle te va a aparecer en el pop-up que aparece. Obviamente va a aparecer en inglés el error, o si el Moodle está configurado en español, por ahí te aparece en español, pero te da más detalle, que por ahí el mail ya existe, o otro error común es que por ahí en el username de Moodle tenga caracteres especiales, o creo que Moodle te pide que sea todo en minúscula, ya te va a aparecer ahí en el pop-up el error y vas a saber corregirlo. En la documentación de Moodle aparece ahí un paso, creo que es el paso 8, que te explica bien dónde tenés que entrar en Moodle para configurar la información de debug. Bien, bueno, les agradecemos enormemente por todo lo que han participado. Nos estamos llevando muchísimo para trabajar. Y los vamos a dejar ahora entonces con el equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que les pedimos perdón por el retraso, y les van a estar contando cómo fue su implementación del circuito de egreso digital. Muchas gracias. Vamos a, lamentablemente no lo iban a presentar presencial y por causas de fuerza mayor lo van a hacer a distancia. No sé si ya estás, Clara, Luciana. Sí, estamos por acá. Buen Bien. día, ¿cómo están? Buen día. No sé si tengo permiso para presentar. Deberías. A ver. Dice que hay alguien más que está presentando. Ahí Ya está. no, ya no. Bueno, listo. Bien, entonces, a ver un segundito. Abajo el botoncito verde. Sí, ya está. Ahí va. Está. ¿Vamos bien? Ya me hago el canchero porque ya sé cómo se presenta. Claro, sí, no, pero nosotros no usamos mucho Zoom. Entonces Ahí está no. presentando ya. Sí. Bueno, si están todos viendo, podemos empezar. Bueno, yo les cuento que en el segundo semestre del año pasado, el rector de nuestra universidad marcó como un objetivo de gestión la implementación de diploma y analítico digital. Bueno, y además hacerlo con herramientas ya previstas y provistas por el SIU. A fines del año pasado se resolvieron algunos requerimientos técnicos, se hizo compra de infraestructura, se empezaron a hacer pruebas de entorno, qué tecnología íbamos a usar, que eran necesarias, ¿no?, para el despliegue, y se avanzó con la generación de los certificados de firma digital. La UNER es autoridad de registro de firma digital en ambas plataformas, entonces tratamos de desplegar eso hacia adentro, y lógicamente también hacia afuera de la universidad, pero principalmente para contar con esa herramienta a los efectos de poder usarla en lo que es el sistema de expediente electrónico integrado. Solo quedaban pendientes aspectos funcionales relativos a definiciones de actores, áreas intervinientes en los diferentes circuitos, tipos de documento, la revisión final de este circuito que les vamos a presentar hoy, que necesitábamos ajustarlo y consensuarlo con todas las unidades académicas, porque dada nuestra dispersión geográfica tenemos diferentes formas de gestionar algunos circuitos administrativos. Y por supuesto la necesaria e indispensable capacitación a nuestros usuarios. Bueno, a ver, ¿cómo pasó esto? Bien. Estos son los objetivos de implementar el circuito de egreso de forma totalmente virtualizada. En primer lugar, simplificar el proceso de emisión de diploma y el analítico digital, de simplificar lógicamente en tiempo y complejidad. Despapelizar la gestión del trámite casi en su totalidad, porque se entiende que si el egresado requiere el diploma a papel, también la universidad lo puede proveer. Simplificar el proceso de entrega del diploma, evitando la presencialidad de las partes, y brindar mayor seguridad al circuito, al proceso. Bueno, aquí más o menos les mostramos
cómo son las partes del esquema que representan los diferentes módulos o sistemas intervinientes en el circuito y sus interacciones. Tenemos el sistema de expediente electrónico integrado, unido, digamos, con CISER, con Guaraní, como ya parte del ecosistema, y con Mercado Pago como la plataforma de pago elegida para la cual se desarrolló una API que permite interactuar entre Guaraní para gestionar el pago del arancel en forma bastante automatizada, y ahora se lo vamos a contar. Bueno, acá más o menos les contamos, el diagrama representa las dos primeras partes del circuito que vamos a desarrollar, que implica el control de requisitos de egreso, que nosotros hacemos un control previo a permitir que el egresado pueda registrar efectivamente la solicitud, el posterior registro exitoso de la solicitud de egreso, la creación del expediente en Sudoku, el inicio del trámite en Guaraní 3 Gestión y la vinculación con el expediente digital creado en Sudoku, y la transferencia de documentación de egreso desde Guaraní 3 Gestión a Sudoku. Esto es todo lo que estaría representado en este diagrama, más o menos, a ver, bueno. Y en este diagrama representamos el circuito, lo que sería la última parte del circuito, la tercera parte, con la emisión ya del analítico y diploma digital, donde involucramos a CISER como una parte externa, digamos, a lo que es el ecosistema SIU. Bueno, acá comienza la descripción de la primera parte del circuito, y la voy a dejar a Luciana que comience a contarles. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la primera parte del circuito inicia con el egresado solicitando por autogestión de Guaraní el inicio de su trámite de egreso. Bueno. Acá, para esto, lo que se hizo fue modificar visualmente la interfaz de la operación, se agregó un mensaje destacado con color para solicitar la revisión de los datos de contacto. Más que nada el correo, ya que se le indica al egresado que el link de pago le va a llegar a ese correo registrado. Entonces, esta modificación nos permite enviar los mensajes necesarios del proceso a una dirección de correo válida y que esté en uso por parte del egresado. Al momento de procesar la solicitud en el sistema, se verifica si se cumple en primer término las condiciones académicas. En caso de estar cumplimentadas, lo que hicimos es una personalización que verifica si ya está generado el link de pago. Si no está generado, lo hace y genera dicho link y se lo envía por mail al mail registrado en Guaraní 3. Ahora sí. Este es el formato del mail que le llega al alumno, en el cual se indica que debe enviar el requisito de copia digital del DNI a ese mail informado, y también se le informa que el tiempo administrativo para intentar registrar la solicitud es de, para nosotros, 48 horas hábiles, que lo pusimos, es un tiempo que pusimos relativo para que pueda complementar todos los requisitos. Perdón, Luciana, ahí está el link de pago, digamos, a partir del cual el egresado puede ingresar a la plataforma de Mercado Pago y pagar el arancel como pagaría cualquier otro servicio con cualquier, o sea, con tarjeta o con cualquier tipo de forma. Cuando hace clic en el link, lo redirige a Mercado Pago y es la operación común de Mercado Pago de pago de cualquier cosa que siempre se hace. Bueno. Ahora la parte que empieza es la parte de los funcionales de Guaraní. En el área de alumnado, los usuarios revisan la cuenta de correo que tienen registrada para que les lleguen estos comprobantes, y ven quién envió comprobantes y la copia digital del DNI. Con esos dos requisitos complementados, en Guaraní mismo se desbloquean esos requisitos y se informa mediante un mensaje al egresado que puede efectuar el registro de la solicitud. Siguiente. Ajá. Así se ve la confirmación de pago del arancel que recibe la cuenta de correo del área de alumnado, y en la que sigue se ve, ahí está, el comprobante de pago. Este es el recibo que le llega tanto a la cuenta del área de alumnado como al alumno
y es el comprobante que posteriormente se va a incorporar al expediente. Bueno, en el área de alumnado, como dijimos antes, ingresan en gestión para proceder al desbloqueo de estos dos requisitos de pago, que son el pago del arancel y el DNI de egreso. Estos requisitos es una personalización que hicimos en el sistema con el objeto de poder controlar que el trámite no inicie sin estos dos requerimientos cumplidos. Es decir, el tiempo cero del trámite puede iniciarse recién cuando todo esto está cumplimentado. Después, bueno, ahí está, las dos fotos anteriores eran el desbloqueo del requisito en el sistema. Estás muy atrás. Perdón. ¿Arriba? Sí, una más. Bien. Más para arriba. No, te estás yendo para abajo. Más para arriba. Perdón. A la 16, si puede ser. Bueno. Si querés mostrar la 14 y la 15, porque la pasaste muy rápido. Que no veo el número. Aguantame un segundo. Más arriba, 2 más arriba. 2 más arriba. Estás yendo para abajo. Ahí está el desbloqueo del pago de arancel de egreso, una más abajo, el desbloqueo del DNI, y así, ahora sí, con el registro de solicitud exitosa, o sea, es el informe del alumno, y ahí con el registro de solicitud exitosa, empieza el tiempo cero. Ahora sí. Seguí nomás. Sí. Claro. Bien. Hola, buen día. Bien, una vez que se cargan o se recibe, mejor dicho, la documentación que forma parte de los requisitos para iniciar el trámite de egreso, es decir, se reciben el comprobante de pago y la copia digital del DNI, ambos pueden ser dados de alta como documentos en Sudoku. Por lo tanto, vamos a ir al módulo de gestión de Sudoku, vamos a dar de alta ambos documentos. En nuestro caso, tenemos un tipo de documento para cada uno de los requisitos, uno es el comprobante de pago, y el otro tipo de documento es el DNI. Generamos el comprobante de pago y le adjuntamos, como pueden ver en la imagen inferior, el archivo que se recibe por correo electrónico del comprobante de pago, y también lo marcamos como adjunto principal. ¿Sí? Entonces, en la siguiente se ve cómo aparecería en la vista previa del comprobante de pago. Lo mismo vamos a hacer con el DNI. Vamos a crear un documento de tipo DNI y le adjuntamos los archivos recibidos también por el correo electrónico del frente y el dorso del DNI. En ambos casos, en ambos documentos, se utiliza autorización simple por parte del usuario que interviene, es decir, la misma persona que carga estos documentos es la misma persona que autoriza y de alguna manera se responsabiliza o da fe de la documentación que incorpora a dichos documentos, ¿sí? Bien, una vez que se registra de manera exitosa la solicitud de egreso del egresado, estamos en condiciones de dar de alta el expediente, ¿sí? Entonces, generamos el expediente, creamos un expediente en Sudoku, como cualquier otro tipo de documentos que se generan, se le adjunta tanto el comprobante de pago y el DNI, que fueron dados de altas con anterioridad, y en este caso, particularmente, lo que hay que tener, digamos, que es muy importante y que no es un dato no menor, es la nomenclatura que se utiliza en el campo título del expediente, porque este campo es el que se visualiza desde Guaraní cuando se va a realizar la vinculación del expediente digital con el trámite, ¿sí? O sea, visualizan el número del expediente y el campo título. El mismo tiene que estar correctamente identificado para que sea una búsqueda mucho más rápida, ¿sí? Bueno, sí. Bueno, en Guaraní, el personal de alumnado de la unidad académica lo que hace ahora es asociar el trámite de egreso generado en Sudoku con el expediente, digo, que es generado en Sudoku con el trámite de egreso de Guaraní. Y a su vez también se puede adjuntar los documentos que genera el trámite de egreso al expediente Sudoku. ¿La que sigue? Para esto
se filtran los trámites con estado pendiente de seguimiento, que para nosotros son las solicitudes generadas por autogestión, que todavía no tuvieron intervención de las facultades. Se cambia a la acción revisar inicio de solicitud, que es la que nos permite vincular el expediente. Ahí nos aparece el campo que nos permite buscar los expedientes generados en Sudoku para vincularlo. Entonces ahí, si ustedes notan en la pantalla, cómo se muestra el listado de los expedientes digitales, más que nada prestar atención a la nomenclatura. Para hacer la búsqueda más fácil, nosotros decidimos para este circuito que la nomenclatura sería la sigla de la unidad académica, te fuiste, la sigla del título, el apellido y el DNI, para que sea más fácil visualmente buscar el expediente. Ahora sí. Bueno, en GTGestión, una vez vinculado el trámite con el expediente, como dije anteriormente, el sistema nos permite adjuntar documentación generada desde Guaraní al expediente de Sudoku. Se busca el expediente asociado para el alumno, se elige qué documentación se quiere enviar. En nuestro caso es el SUR 1D, el certificado analítico de trabajo y el proyecto de resolución de decano, y se envía a la bandeja de firma Warpe para que los firmantes designados autoricen la incorporación de los mismos al expediente. Acá cabe aclarar que cuando se envía la documentación de Guaraní 3 a Sudoku, sí o sí se requiere la firma de Warpe para la incorporación al expediente. En la misma operación, arriba, figura el detalle de los documentos enviados y su estado. Bueno, y una vez firmado, son incorporados automáticamente al expediente Sudoku. Así es como aparece para la firma en la bandeja de Warpe. Ahí se puede firmar con firma remota o con token. Se puede rechazar, llegado el caso que haya algún error en el envío. Bueno, firmado con firma remota, quería mostrar la anterior, que te lleva directamente a la plataforma Firmar. Cuando uno cliquea la nubecita, se firma, y una vez firmado, aparecen incorporados al expediente directamente. ¿Caro? Caro. Bien, estaba muteada. Bueno, una vez que está toda la documentación adjunta al expediente, ya estamos en condiciones de transferir el expediente al área decanato para la emisión de la resolución del decano. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que se hace en realidad en este circuito, es generar un visto pase, el cual va a ser firmado por el secretario académico de la unidad académica, ¿sí? En donde se autoriza el pase. Bueno, utilizamos un template predefinido que no reviste mayor complejidad, y posteriormente, una vez que se crea el visto pase, se autoriza el mismo, o sea, se envía a autorizar, mejor dicho, por el secretario académico, y queda automáticamente incorporado al expediente. Una vez que está firmado e incorporado al expediente, el mismo puede ser remitido al área de decanato para la confección de la resolución. ¿Sí? Entonces, una vez que el área de decanato recibe el expediente, el personal digamos, destinado para dicha función va a confeccionar la resolución, la va a enumerar y la va a enviar al decano para su firma, para su autorización. Y al igual que el resto de los documentos que hemos nombrado, una vez que es firmado, se incorpora automáticamente al expediente. Una vez definida la resolución e incorporada al expediente, se envía el expediente, se remite al área de diplomas del rectorado. Bueno, en rectorado, en la dirección de diplomas, reciben el expediente, lo controlan, y si está todo ok, en Sudoku mismo generan una nota de autorización para el envío a CISAR, que se anexa al expediente. En CISAR, desde la dirección de diploma, se importa por transferencia el trámite y se envía para su evaluación. Y con los trámites aprobados en CISAR, generan un reporte, que es lo que se envía a la Secretaría Privada para que generen la resolución rectoral. En la Secretaría Privada, con el reporte enviado desde la dirección de diplomas, generan la resolución rectoral en Sudoku y se envía para la firma. Y posteriormente firmada, se remite a la dirección de diplomas. Aquí iniciaría la parte 3, que sería la última, que ya sería la expedición del diploma y el analítico digital propiamente dicha.
En la dirección de diplomas se incorpora a cada expediente la resolución rectoral respectiva, y por cada trámite de guaraní de egreso se envía el analítico y el diploma digital para la firma, que obviamente ya contiene las obleas CISER al estar aprobado. Uno más. Ajá. Bueno, por cada egresado se busca, con un número de solicitud en CISER, los documentos, o que ya dije, tienen incorporadas las obleas de CISER, y se envían a la firma por separado a los funcionarios designados. Se pueden elegir uno o más firmantes para cada documento. En la misma opción de menú se puede hacer un seguimiento del estado de firma de cada documento. Siguiente. En la dirección de diplomas, por cada trámite que contenga la documentación firmada, que ya esté firmada por todos los intervinientes, se envía a CISER para su legalización. Es decir, una vez firmado por todas las autoridades requeridas, el sistema habilita el botón, a la misma operación anterior, el botón de envío a CISER para su legalización. Bueno, una vez legalizado, el egresado con trámite finalizado en CISER puede descargar el diploma y el analítico firmado digitalmente con las obleas todas las veces que lo requiera. Así les aparecería en autogestión la operación de descarga. Así saldría el diploma con la oblea y el analítico. Más. Bueno, y una vez en la dirección de diplomas, por cada trámite finalizado en CISER, cierran el trámite en guaraní con el estado diplomado, informando al egresado el final del mismo, y se archiva el expediente en sudo. Lo que vamos a mostrar ahora, en lo siguiente, son las transiciones del trámite que son informadas al alumno para el seguimiento. Cabe aclarar que en la parte de CISER también hay una operación en guaraní, que ya deben saber todo, que también les informa a los chicos cómo va el trámite en el ministerio. Y así de simple sería visualmente el circuito de egreso definido en guaraní, con estos cambios. Bueno, sí, no. Bueno, acá hubo mucho trabajo de muchas personas que hoy no han intervenido en la presentación, pero ha sido un trabajo muy arduo y con las tres patas de la mesa muy fortalecidas, porque tuvimos un gran apoyo político, también tuvimos un gran apoyo de la parte de infraestructura, de nuestra dirección, de la gente que administra los sistemas que intervienen, y de los que van a intervenir en los diferentes circuitos que iremos incorporando. También tuvimos la participación de los usuarios de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Dirección de Diplomas de Rectorado, que colaboraron y prestaron su tiempo para hacer todas las pruebas necesarias. Así que muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando para contarles nuestra experiencia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, creo que la parte más interesante viene ahora para todos los que quieran hacerles consultas al equipo, a Carolina, Luciana y Clara. Y bueno, quizás fuimos muy rápido, digamos que nosotros ya lo tenemos muy charlado, esto viene desde hace mucho tiempo, y por ahí sabemos que hay cuestiones que las contamos muy rápido, pero bueno, estamos a disposición para ofrecer todo el material que tenemos, incluso la reglamentación que tuvimos que hacer, porque en el día de hoy, en el plenario del Consejo Superior, se aprueba la ordenanza que le da, digamos, legalidad a esto dentro de la universidad. Bien. Hola, yo tengo una consulta de Universidad de Quilmes. Cuando solicitan el título en papel, ¿se hace todo el circuito con las firmas originales o se imprime digital? Bueno, le podemos preguntar que nos responda UNER qué decidió UNER y después sí, complementamos.
está a disposición, o sea, la calidad del formato digital, o sea, del archivo digital, la idea es que pueda ser impreso en un papel acorde, ¿no? Y tener calidad, la misma calidad que un diploma. Pero el egresado también puede hacer, por un circuito diferente, el pedido del diploma papel. No está incluido en este circuito. Que sería ornamental más que nada. Claro, exacto. Exacto. Y Clara, y en el caso de UNER, el diploma que va a valer hoy en día es el diploma digital y, digamos, es elección del alumno solicitar, del alumno o de la alumna solicitar el diploma papel, que es algo complementario, pero el válido, digamos, es el digital. Exacto, el válido es el digital, el diploma papel es, como decía Luciana, ornamental. También se tuvieron, digamos, que informar a los diferentes colegios de profesionales de la validez, es decir, de que la universidad respalda esta emisión digital del diploma como válido. Es decir, si el chico va en el teléfono con el diploma, con la oblea, con las firmas, todo, para que eso tenga validez. Lógicamente no podemos esperar que sea 100% recibido en el corto plazo por todos los colegios de profesionales, pero bueno, la universidad respalda eso, por supuesto. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo, Eugenio? Hay manos levantadas. Eugenio pregunta cuando el alumno opta por el diploma, por el diploma en papel, si ese diploma es firmado a mano por las autoridades o no. La verdad, entiendo que sí, que va a ser firmado a mano por las autoridades. La verdad no es una pregunta que nos hayamos hecho. Considero que va a ser exactamente igual como se está emitiendo hasta ahora en formato papel. Bien. Pamela. Buenas, de nuevo. Esto es una pregunta más bien técnica, digamos. Mencionan que le solicitan el DNI. Entiendo que para inscribirse presentaron el DNI, bueno, para graduarse nuevamente. ¿Miran la identidad tal cual está en el DNI o en algún momento verifican la partida de nacimiento? Es obvio que para que el DNI esté actualizado tuvo que haber una actualización en la partida de nacimiento. Pero les pregunto esto porque en nuestro caso particular nos ha sucedido, por ejemplo, el DNI que faltan acentos, algunas cuestiones distintas a lo que es la partida de nacimiento, errores al momento de la emisión del DNI. Entonces siempre estamos con esa disyuntiva. Hoy por hoy nos guiamos en la partida de nacimiento porque encontramos varias diferencias, digamos. Sí, se toman los datos del último DNI emitido, justamente por todas las cuestiones de identidad de género y todas las cuestiones legales que permiten que una persona pueda cambiar, digamos, su nombre y su identidad de género o lo que fuere. Entonces se toma, por eso se pide nuevamente, porque eso puede haber cambiado en el transcurso de, digamos, de su carrera, de su cursado académico. Por eso se toma. En algún momento pensamos que esa parte del circuito se podría llegar a automatizar contra los datos de RENAPER. Yo sé que el CIU también está viendo esa posibilidad, y en ese caso lo podríamos automatizar aún más, porque esto de estar pidiendo copias digitales por correo, descargarlas, subirlas, bueno, pero la universidad, digamos, optó por esta, digamos, alternativa de pedir la copia digital del último DNI. Bárbaro. No, nuestra duda era por este tema de los errores, las diferencias, digamos, que suele haber en el nombramiento en el DNI con respecto a la partida, pero claro, bárbaro. pero se toma el último nombre porque puede cambiar. Nosotros tenemos casos de chicos que cambian sus nombres y en el diploma, por ley, tiene que salir el nombre elegido en el último DNI. Sí, yo no voy a eso, por ejemplo, voy a que hay Hernán con acento, Hernán sin acento, claro. Sí, bueno, se toma exactamente o en los apellidos. En el nombre no pasa tanto, pero por ahí en el apellido, bueno, tenemos una compañera acá que trabaja con nosotros, que su apellido en la familia, en el DNI, algunos lo tienen con diéresis y otros no.
ponele cosas así que en realidad terminan cambiando en cierta forma la identidad. Pero bueno, bárbaro. Muchas De gracias. todas maneras, eso es algo que excede al diploma digital o en papel, ¿no? Es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta para la gente de UNER? Hay 2 manos levantadas, sí. Ah, bueno, ahí no estaba viendo. Pero para Marcelo que tenemos Pereira y una Ricardo. Bien, primero tenemos una acá en la sala. ¿Qué tiempo por promedio le lleva ahora el trámite y cuánto era antes de tener todo este circuito digital? Mira, si bien lo tenemos totalmente testeado, con entornos de testeo, de CISER, de firmar y los nuestros, por supuesto, como todavía teníamos pendiente la ordenanza que les conté que se va a aprobar hoy, no hemos hecho una prueba, o sea, con un egresado de verdad. La semana que viene sí, pero suponemos que de entre 9 y 12 meses que llevaba antes la emisión de un diploma papel, se va a reducir en 1 o 2 meses. Quizá menos, esperamos que sea menos. Todo va a depender de la dinámica en el uso del sistema también, en esto de que te mando a firmar la documentación, tenés que revisar tu bandeja de entradas, firmar, saber usar la firma, o sea, es un proceso que se va a ir agilizando en la medida que todos vayan incorporando las herramientas necesarias para poder optimizarlo. Bueno, hacemos en el taller anual hacemos una actualización y que nos cuenten ahí bien si ya hay para el taller, qué tiempo les llevó ya va a ser. Sí, les vamos a contar el mejor tiempo. Claro. La mejor sí, vuelta. pero la ley establece hasta 3 meses como un tiempo, así que si estamos en 1 o 2 estaríamos bárbaros. Bien, ahí yo no veo las manos levantadas, pero... Marcelo, Fabián Pereira, Marcelo. Ricardo y Mercedes, un montón. Bueno, arrancamos por Marcelo. Buenos días a todos, Marcelo Pereira de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. Una consulta para la UNER, en consonancia con lo que decía Pamela respecto de la documentación del egresado. Nosotros tenemos la misma disyuntiva a la hora de ser el primer área de control respecto de el contraste de la partida de nacimiento con el documento nacional de identidad y el título secundario, cuando no todas las instituciones emiten de la misma manera, no contemplan sobre todo los acentos. ¿Cuál es el documento último, que en este caso ustedes lo están diciendo como el documento nacional de identidad, como documento válido para la expedición? Más sobre todo en el caso en el que supongamos cambie de género. Esa sería la duda, ¿cómo se procede? ¿La documentación anterior se mantiene y se expide con el documento nacional de identidad tal como está ahora, como se denomina ahora? Exacto. Se respeta el último documento de identidad. ¿Y los acentos? Solamente lo que está en el documento. Tal cual están los datos en el último documento. Eso sería bueno si después nos pueden compartir su reglamentación como para tener también nosotros el mismo procedimiento. Sí, lo compartimos. Igual eso fue una decisión de la universidad, digamos. Seguramente no, apoyadas por la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Esto también tuvo una intervención importante de la cuestión legal, digamos, de la universidad. No es a priori, no es algo que hemos decidido nosotros. En establecer el circuito y algunas pautas intervinieron un montón de personas, porque no es nada sencillo. No. Y aunque les parece tonto, pero es lo que más trabajo da. Una vez que eso está aceitado, lo otro va por un tubo. Totalmente. Muchas gracias. De nada. Ricardo sigue. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenísimo el proyecto, pero yo tenía una duda. ¿Qué pasaría si en la mitad del proyecto o en la mitad del proceso o ya casi terminando se detecta un error? O sea, se detecta un error y se tiene que volver todo hacia atrás. ¿Qué pasaría? Un error, por ejemplo, no sé, algo mal en un acto administrativo, un error. No, algo mal en un acta de examen que se detecta. Aquí nosotros tenemos
tres controles de actas. Primero lo hace la facultad, después lo hace otra persona y al final lo hace la persona que emite el título, el diploma, el que imprime el diploma. Y en los tres procesos, bueno, pueden haber errores y el último encuentra una falla. ¿Qué pasaría? Sucede esto. Nosotros teníamos también muchos controles, incluso redundantes, porque a veces hasta controlábamos los propios reportes de Guaraní contra lo que tenía Guaraní cargado. O sea, de alguna manera esto fue también muy conversado, y en la medida que las actas se van cargando directamente en el sistema y es el docente el que firma, digamos, y el que autoriza que ese acta está correcta, las cosas se van agilizando. Lógicamente tenemos registros anteriores, cuando todavía eso no estaba la posibilidad de digitalizarlo. Pero tratamos de, digamos, de que los controles sean previos, o sea que ya cuando el alumno intenta solicitar, digo intenta porque intenta y puede encontrarse con que el sistema le dice que los requisitos académicos todavía no están cumplimentados, pero cuando el alumno intenta, eso ya esté, digamos, ya esté controlado, que ya no haya una instancia de post-control. Puede haber excepciones, lógicamente, pero la idea es que eso ya esté cerrado. Bien, y en cuanto a toda la... Sí, perfecto. Y en cuanto, por ejemplo, antes de ayer ha habido un caso aquí, un caso bastante difícil de encontrar, es que la resolución ministerial de la propuesta del título que se estaba por emitir había vencido. Había vencido porque había otra resolución ministerial, pero el alumno se había recibido con esa resolución, el cual que en el certificado no aparecía la resolución. Y se tenía que volver todo hacia atrás. También en ese caso. ¿Qué pasaría ahí? Es que eso lo controla CISAR. Cuando vos enviás cuando el trámite lo toma CISAR desde Guaraní, ya toman qué resolución ministerial se recibe y ya hace la validez y todo. O sea, no puede pasar eso. Lógicamente, si se detecta que esa resolución ministerial... Perdón. Sí, no, está bien, pero ¿por qué no puede llegar a pasar? Bueno, en el control puede pasar. En el control de CISAR, o sea, cuando el trámite dentro de la universidad digamos, avanza exitosamente. Cuando llega el control de CISAR detecta que la resolución ministerial que está asociada, digamos, a este trámite está vencida, entonces va a rechazar el trámite. Ese expediente, digamos, queda stand-by hasta tanto eso se resuelva. No va a avanzar, no va a llegar a la posibilidad de descargar el diploma ni siquiera para generarlo para la firma, ni siquiera eso. Pero está bien, pero ¿cómo se resolvería para volver a hacer? La verdad que nosotros no sé, hacemos un nuevo certificado. Pero es que no se generó el certificado todavía. Claro, el certificado analítico y el diploma no están generados hasta que no es aprobado por CISAR. Hasta que el trámite no está aprobado por CISAR, no permite generar... No, está bien, pero el proceso sí está generado, o sea, la solicitud de título sí está generada. Claro, pero el expediente quedará en stand-by hasta que se resuelva eso y que seguirá el expediente posteriormente. No elimina el expediente. No, el expediente sigue su curso, tendrá una nota o algo indicando esto. Está bien. ¿Puedo sumar un comentario a la consulta de Ricardo? ¿Sí? Y me adelanto en mi pedido de palabra. Sí, Mercedes. Como dicen las chicas, soy Mercedes, directora general académica de la UNSAM. Como dicen las chicas, la instancia de un error, sea proveniente de un acta, sea proveniente de una información en el SIU, como es la de la ARM, o la del DNI de la persona, o lo que fuera, un acento, no puede llegar a la instancia de avanzar un procedimiento administrativo de emisión de diploma detectándose en esa etapa el error. Eso, digamos, es un tema de procedimiento que deberían pensar en
antes de autorizar el inicio del trámite de título, nosotros le llamamos consulta de la situación académica, y que se trata de, mismo porque los tiempos empiezan a correr, sino en el momento en que la persona presenta todo, el estudiante tiene que poder solicitar esa revisión de su solicitud académica, y si tienen que implementar más controles, tiene que ser en esa etapa antes de formalizar la solicitud de egreso o de diploma, digamos. Las actas, Claro. el DNI, todo lo que esté cargado, antes de incluso de llegar a la etapa inicial de CISER. Claro, el tema es que, sí, entiendo, el tema es que cuando vos generas una solicitud de título, inicias con todo ese proceso de control. Y el guaraní, cuando vos encuentras un error, puedes anular la solicitud de título y volver a iniciar una nueva solicitud de título. Por eso, Claro, pero yo te digo, al hacer una etapa previa a eso, Previa. o sea, una pre-solicitud de título. Está bien. Ahora entiendo que se puede hacer, o sea, hay algunas instituciones que hacen una instancia previa. Pero Igualmente, Ricardo, igualmente vos el trámite lo podés anular, podés generar otro expediente, si fuera el caso, o sea, si quieren seguir ese circuito, es un circuito que pueden hacerlo, y hacer otro trámite, iniciar otro trámite y otro expediente, y anular el anterior. Perfecto. O sea, Sí, no- pues en el gráfico no había visto esa opción de volver. O sea, el trámite se puede seguir anulando en guaraní, no cambia eso. Vos anulas el trámite, quedó ese expediente vinculado al trámite, al expediente Sudoku, y a lo sumo trámite, por generarás un nuevo expediente Sudoku y iniciarás un nuevo trámite en guaraní, si necesitarías hacerlo. Ah, bien. Perfecto. Pero la idea es no llegar a eso, o sea, que el expediente así tuviera No, obviamente, cosas que o sea, todo tendría que quedar trazable en el expediente. Si hubo algún error y hubo que volver para atrás y hubo que seguir, la idea es seguir el mismo expediente, que quede todo trazado en el expediente, todas las cosas que pasaron. Exacto. Claro, voy a la RM porque la RM se calcula con respecto al plan versión que está en ese certificado. Entonces, se corta, Ricardo. Ajá. Sí, se está escuchando muy mal, Ricardo. No es a propósito. Eso lo decía. No, está bien. No. Igual, Ricardo, te doy una pauta. Si el estudiante pertenece... Se puede. Se corta. Se corta. Tal Sí, vez sí, él no está se muy escucha, pero cortado. lo que le quiero decir es que si la persona ingresó a la carrera con un plan, con una validez, que luego se vence en general a los 6 años si es una carrera a distancia, esa persona egresa de ese plan y por lo tanto es válido como tal. El plan será vencido, digo, si un plan se te venció en el 2019, pero la persona ingresó en el 2017 y egresa del plan 2017, no va a haber problema con el ministerio, lo van a aceptar. El tema es si la persona, el plan nuevo es del 2019 y vos lo cargaste a uno del 2022 en un plan del 2017. ¿Se entiende? O sea, no es que digamos que estar pasando, digo, los planes sufren modificaciones y demás. No, está bien. ¿Quién sigue, Berna, en el Zoom? Javier creo que sigue. Javier Mercedes. Mercedes. Mercedes, ¿vos tenías otra consulta? Ajá. Está muteada. Está muteada, sí. Ahí está, estaba censurada, no estaba muteada. Peor. No, la consulta era muy básica. El diploma se confecciona automáticamente, toda la información que está contenida en el diploma digital, se confecciona automáticamente. Por los datos de guaraní. Es una plantilla. Cualquier Jasper que está en guaraní se confecciona por los datos de guaraní. Nosotros tenemos unos datos adicionales que nuestra normativa tenía, que es lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, un montón de cosas que, bueno, por eso claro, todos los datos cargados en guaraní.
ajusta la reglamentación. Claro, hay una plantilla modelo que sale, que incluye en el sistema, pero es personalizable y cada institución después define cómo quiere, qué datos y qué aspecto quiere que tenga el diploma. Puede ver, en ese sentido puede haber distintos modelos, porque por ejemplo nosotros SCC y posgrado incluimos el título de ingreso a la carrera y para los grados... Podés modificar el Jasper, nosotros tenemos por ejemplo partes visuales que aparecen o no aparecen, depende, o sea, con el analítico nos pasa, depende qué tipo de analíticos estás dando, el posgrado, si es tecnicatura, si tiene mención, si no. O sea, podés modificar el Jasper y decirle que tal aparezca o no aparezca, depende del tipo. O sea, genial, es personalizable, bien. Eso, gracias. No, por nada. Creo que sí, Javier. Hola, sí, ¿qué tal? Javier de Salta, de la Universidad Nacional de Salta. Mi consulta iba por el lado de la gestión del pago, digamos. Según entendí, era como un servicio que habían resuelto ustedes como una personalización entre Mercado Libre y Guaraní. No usaron Sanavirón Quilmes. Bueno, la pregunta era ¿por qué? Y bueno, me imagino que también hay un acuerdo ahí que tuvieron que resolver a nivel de universidad con Mercado Libre, digamos, ¿no? Sí, se creó una cuenta para la Universidad de Mercado Pago para poder interactuar y se desarrolló una API. Creo que Luciano está por ahí podría contar un poquito sobre eso. El tema de Sanavirón en la universidad todavía está en proceso, por eso, digamos, a los efectos de poder cumplir este objetivo, lo hicimos directamente contra Mercado Pago, y con los comprobantes de pago, digamos, que emite Mercado Pago. En algún momento supongo que vamos a hacer todo lo que sean este tipo de cuestiones a través de Sanavirón cuando lo tengamos totalmente implementado. No sé si está Luciano. ¿Luciano está? Si está habilitado también para hablar. Hola, ¿se escucha? Sí. Ay, sí. Sí, sí, se desarrolló una API donde se envían pagos que se reciben desde el SIU, todos los datos del alumno, se crea un pago con esto, se manda a Mercado Pago, y de ahí, una vez que el alumno, se envía el mail con el link de pago, cuando el alumno paga, se recibe la notificación del pago aprobado, y se envía, como mostrábamos ahí, el comprobante de pago, tanto al alumno como al mail que prefiguraba en el mail. Se envía el comprobante de pago. Al área de alumnado de la facultad a la que pertenece el alumno. Es un mail definido que definió cada facultad. Sí. Muchas gracias. Se personalizó autogestión para que haga este envío a la API, o sea, la conexión con la API del Mercado Pago. Javier, ¿está bien? Sí, muchas gracias, era la duda. Gracias. Eugenia Castillo, de Uncuyo. Eugenia, ¿estás por ahí? Capaz que también está muteada. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía varias cositas que me fui anotando mientras iban hablando, de dudas de algunas personas y alguna pregunta para ustedes. Por ejemplo, si les sirve a nosotros como para detectar esas inconsistencias entre los datos que están en DNI, partida de nacimiento, cómo colocarlo, quizás además del documento o la partida de nacimiento, lo que la universidad decida tomar como documentación respaldatoria, solicitamos una declaración jurada, o sea, es una nota donde el egresado solicita la emisión de su título y en esa misma nota declara todos los datos que le indicamos que eso significa una declaración jurada y van a salir así sus documentaciones. Justamente por el tema de los acentos, muchas veces en los documentos una partida está en mayúscula y no los toman, entonces nosotros tomamos además de la documentación esa declaración jurada como un documento más obligatorio que debe presentar el alumno que egresa. Sí, nosotros lo que estamos trabajando mucho es con los requisitos de ingreso, para que todos los datos que estén en guaraní sean los correctos.
utilizábamos mucho la opción de la carga digital de la documentación de ingreso, y hicimos mucho énfasis en la inscripción de los alumnos. En ese momento es la clave para que el personal de alumnado controle los datos que cargó el chico con los datos, las imágenes del DNI cargado en ese momento. No, Pedimos claramente. pedimos el DNI de egreso porque obviamente entre que entró y se egresa puede haber pasado 1000 cosas en el medio. Entonces, también está esa comparación de los datos del DNI de egreso con los datos cargados en guaraní al momento de registrar la complementación de pago de egreso. No, justamente me refiero a eso, que nosotros como requisitos de ingreso también lo solicitamos, pero es lo que te indico, a veces el DNI está Me parece que está escrito en perfecta la mayúscula idea. y no tiene Eugenia. el tilde, y es con tilde González, y sabemos que es con tilde, pero el DNI está en mayúscula y no lo tiene. Entonces, eso, para salvarlo, solicitamos una declaración jurada. Sí, solo uno que de ellos indiquen tal cual como quiere que figure en su documentación. Está perfecta la idea, Eugenia, me parece genial que incluso pueden incorporar eso como requisito para, Parte del para iniciar expediente, el o sea, que es el expediente. documento que tiene que adjuntar, además del DNI, además del comprobante de pago, por ejemplo. Si le Y esto sirve tengan en a quien le cuenta, sirva para salvar esas dudas, ¿no? Por tengan otro en cuenta lado, que estamos hablando de la experiencia de UNER y cómo lo definió UNER, pero cada institución puede definir el circuito, más allá de si es digital o no. Cada institución tiene sus propios procesos y sus propios circuitos Controles. de egreso definidos. Jorge. espera, una consulta, Sí. que esa sí era para ustedes. Ustedes que lo tienen ya digitalizado todo, ¿personalizaron el campo donde se conecta Guaraní y CISER en cuanto a las documentaciones respaldatorias que salen en el analítico como ordenanza de Consejo Superior y resolución ministerial? ¿Lo personalizaron en algún campo o la resolución ministerial la colocan en el plan de estudios? En el campo del La plan de resolución estudios? ministerial que toma el analítico es la que está cargada en la parte de títulos de la carga del plan de estudio. ¿Viste que vos tenés Al la final. pestaña que dice resoluciones? Sí, la Bueno. resolución ministerial. Bueno, Ok. esa es la que toma el analítico. Bien, gracias. No, creo que nada más. Hola. Hola. Sí, yo, breve nomás, me quedaron algunas cosas que, en realidad para aclarar del tema anterior. Y ya que estamos, la resolución está para los títulos, ahí se puede poner por periodos también, porque mencionaron que de acuerdo digamos, a un periodo para una misma carrera el plan puede cambiar. A nosotros realmente nos pasó eso. Con carreras de humanidades, donde año 2000, 2002 tenían una resolución, 2003, 2005 otra, y bueno, nos pasó. Con respecto al tema de los datos, y eso inevitablemente es calidad en la carga de origen, ¿no? Eso obviamente puede haber errores, pero por eso todos los que intervienen más allá del circuito de diploma tienen que tener esa conciencia en la calidad de carga de datos. Nosotros previamente como les decía, tenemos una parte del circuito en guaraní y otra parte que no la llevamos con Sudoku, sino por un sistema de trámite propio. Pero previo a que pase el trámite en sí de guaraní a este otro sistema, le damos la posibilidad al alumnado de que coteje mediante un borrador cómo saldría el certificado analítico, ¿no? Y creo que a lo que se refería Ricardo, creo que fue que habló previamente, tiene que ver con si tienen la posibilidad de hacer la vuelta atrás de todo el trámite. Porque sí, obviamente se puede escapar un error, una resolución mal colocada, un guión, y nosotros, bueno, particularmente no es que damos de baja todo ese trámite, sino volvemos a traer el trámite hasta que pasa a guaraní de alguna forma,
se hacen las correcciones que se tienen que hacer, se vuelve, la gente del alumnado vuelve a corroborar a través de un borrador cómo va a quedar el analítico digital, y bueno, si pasa, entonces ahí se vuelve a enviar ese trámite de expediente, pero no se genera uno nuevo, o sea, ya el trámite tiene un número de expediente, tiene un número también de, bueno, se hace un seguimiento por mesa de entrada y demás, y no se vuelve a hacer un número de expediente ante un error detectado en etapas posteriores, ¿no? Jorge. Eso nomás quería mencionar. Sudoku te permite representar exactamente las mismas vicisitudes y circunstancias que tendrías en una tramitación papel. Si hay algún problema, algo que refrendar, vos podés volver atrás todas las veces que quieras y volver o sea, que las áreas que tienen algo que corregir puedan volver a recibir el expediente y volver a... Lo que tiene de bueno es que tiene trazabilidad, digamos, y que, lógicamente, para reemplazar o hacer una fe de ratas de algo, vas a tener que dejarlo también registrado. Y toda la documentación que se registró con error va a quedar documentada en el expediente. Pero no hay ningún inconveniente para representar eso. No es que tenés que hacer un expediente nuevo. Ah, bien, porque entendí eso. Pero bueno, obviamente, sí. Se puede volver hasta el inicio del trámite, perfecto. Virginia. Hola, buenos días. Mi nombre es Virginia, soy de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En principio agradecerles que hayan compartido la experiencia porque es muy iluminadora para los que estamos un poco lejos y sabemos lo difícil que es diseñar circuitos de egreso y consensuar circuitos de egreso, así que primero felicitaciones por haber llegado a eso. Vamos a ver cómo les va la semana que viene cuando empiecen a emitir diplomas. Y en segundo lugar, bueno, es decir, todos tenemos diferentes tipos de requisitos y revisiones en nuestras universidades. Lo que yo quería saber en particular respecto de su experiencia es qué experiencia previa tenían, porque nosotros todavía no tenemos conectado el ecosistema SIU, entonces queríamos saber si primero instalaron Warpes, después Araí, después probaron con actas digitales, es decir, cómo fueron los pasos antes de llegar a un diploma. Eso es lo que nos interesa para ver si podemos emularlas. Este es nuestro primer circuito. Es decir, el desafío fue el circuito de egreso, que no es nada sencillo. Sí, lógicamente, o sea, contamos con el apoyo de infraestructura, que estoy muy agradecida, que los mencioné ahí en la última filmina. Ellos fueron creando diferentes entornos, probando diferentes tecnologías para que nosotros podamos probar, articulando, preguntando al SIU, preguntando a la Universidad General Sarmiento, que nos dio una mano bárbara para poder subsanar algunas cuestiones. Lógicamente esto es nuevo, estamos abriendo camino, y bueno, por supuesto que nos van a pasar cosas que vamos a tener que ir remediando en la medida que lo vamos transitando. Pero es nuestro primer circuito y me animo a decir que al tomar un desafío tan importante como es la complejidad del circuito de egreso, que quizá otros circuitos van a ser mucho más sencillos y vamos a avanzar rápido. O sea, te puedo contar, digamos, cuáles son todos los módulos que tenemos articulados, cuál es la infraestructura y la tecnología que se usó, pero no sé si querés lo vemos en forma particular como para no dilatar tanto el comité. Sí, además, digo, esta es la primera presentación y es un tema que va a ir surgiendo en otros momentos y también estamos pensando en la posibilidad de armar alguna especie de webinar o algún tipo de charla profundizando un poco todas estas cuestiones que un poco están enganchados con la charlita que venía después, que como estamos complicados de tiempo y aprovechando, Clara, que vos estás, y lo que quería era un poco replicar en esa charla, en unos breves minutos, algo que me dijiste el otro día en el break del Comité de Mapuche, que profundizar sobre que esto es un proceso sociotécnico, ¿no? Que no es solamente una cuestión que refiere a los sistemas. Bueno, aprovechando eso, sí, yo te dije que cualquier proyecto tiene, o sea, este tipo de proyectos tiene 3 patas importantes. Una es la política, que en nuestro caso tuvo mucho respaldo; otra es la tecnológica,
que también acá se invirtió mucho en tecnología y los chicos se capacitaron mucho, investigaron mucho, y la parte del usuario, digamos, es la más importante. Nos quedamos sumamente rengos, por eso quiero agradecer mucho a la Facultad de Ciencias de la Salud, que se prestó y que colaboró muchísimo para, digamos, para hacernos de conejillos de India en este proceso, porque necesitábamos saber cómo iba a responder. Ustedes saben que la resistencia de los usuarios en este tipo de implementaciones es fundamental, digamos, que esté bien controlada, y ellos nos recibieron, estuvieron dispuestos, trabajaron un montón, y también, por supuesto, a la Dirección de Diplomas de Rectorado, que nos ayudaron muchísimo con el diseño del circuito de egreso y la unificación a nivel universidad. Así que estas tres patas son importantes en cualquier proyecto, y lo que decía Sebastián era justamente que es importante tener muy claro eso a la hora de diseñar capacitaciones. Nosotros, una de las capacitaciones que hicimos fue la importancia de la economización al momento de digitalizar documentación. Porque si bien ahorramos espacio físico, papel y toner, con la documentación digital tenemos que invertir en tecnología, tenemos electricidad, tenemos espacios en servidores que también tienen un costo y también tienen un riesgo. O sea que la gente es erróneo pensar que mágicamente eso no ocupa lugar. Entonces hay toda una especie de concientización que hay que hacer con el usuario, su responsabilidad como ciudadano digital, la firma digital, o sea, hay muchísimas cosas en las que se viene trabajando desde hace rato en la universidad. Bueno, muchas gracias, Clara. Si no hay más consultas, les damos un fuerte aplauso y les agradecemos. Bueno. A disposición para lo que se necesite. Muchas gracias, Clara. Después nos estaban reclamando la presentación, la verdad es que me olvidé de compartirla antes. Después les vamos a compartir obviamente la presentación y van a estar disponible el video de la presentación y vamos a profundizar en este tema. Antes de hacer el break, la charla técnica la dejamos para después del break, y nos quedaban ese bloquecito de novedades, como ya les adelanté. Hugo no pudo participar, y eso era simplemente, bueno, él les iba a contar en mucho mayor detalle y... Sí, no, igual no tengo nada no hay nada para compartir. Simplemente contarles que, tal como se presentó en la reunión de Araucano, hay una serie de cambios que tienen que ver con discapacidad y con pueblos originarios que se van a estar pidiendo en las próximas presentaciones de Araucano. Eso ya la gente que participó de la reunión de Araucano lo sabe. Lo que queríamos era adelantarles a ustedes que va a estar ese pedido, que hay que cumplir con ese pedido, y después les comparto la presentación que nos había dejado Hugo, donde expresaba un poco más detalle, pero no hay ningún dato que agregar en guaraní. O sea, todo lo que se va a pedir ya está en guaraní, simplemente que en la 321.2 va a estar ese dato en la salida que se presenta en Araucano, va a estar tenido en cuenta ahí. Y después les queríamos contar brevemente, porque también cuando preparamos el temario creímos que íbamos a estar un poco más avanzados con este tema, que era que estamos trabajando con la gente de la DIE por la cuestión de los catálogos, para tratar de unificar y que el catálogo de escuelas, que sea tener una conexión con ellos para que la actualización que haya que hacer, porque ellos tienen todo el catálogo del 94 en adelante, y todo lo que venga del 94 para atrás, eso es algo que vamos a tener que seguir incorporando nosotros, pero la idea es tener esa conexión con ellos para que lo que haya que incorporar sea la menor cantidad de información posible. Y por otro lado, estamos trabajando con la gente de CONEAU para ver si podemos de alguna manera integrarnos o facilitar toda esa información que ellos piden, y que en algunos casos es la misma que se pide para Araucano y en algunos casos no, ver de qué manera podemos trabajar con ellos para simplificarle la vida a ustedes y que sea más fácil. Pero la realidad es que por ahora es un proyecto, pero sepan, porque es un reclamo que nos hicieron en reiteradas ocasiones,
Y bueno, estamos trabajando en eso, estamos en vías de, no tenemos nada para mostrar, tal vez en el taller anual sí podamos tener algo para contarles. Mirá, 1 en punto, dejamos la charla de los técnicos para después de comer y... ¿Algo de la asistencia? Retomamos a las 2. Sí, ¿cómo que no? ¿1 hora? ¿Cuánto era? Media, pensé yo. ¿Media era? No sé, como quieran. Era 1. Digo porque estamos atrasados, pero... Bueno, era 1, 45 minutos. 45. ¿Se escucha ahí? No, una cosa de la asistencia. Los que están acá, tenemos unos QRs cuando puedan durante el almuerzo para que lo lean y registren DNI, nombre nada más, para que lo de los presenciales, y virtualmente ahí Betiana va a compartir el enlace al formulario para los que están virtuales también puedan acreditar la asistencia para el certificado. Eso, nada más. Buenísimo. Volvemos en un ratito. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Queríamos aprovechar un ratito de este... ¿Está escucharme acá? Hola. Hola, hola. Bien. Queríamos aprovechar un ratito de este comité para contarles algunos lineamientos básicos que tienen que ver con la parte técnica que vamos a seguir en este año 2023. Lo que vamos a empezar a contar un poco es que vamos a tratar, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando durante este año en la actualización de los software de base. Postgres estamos en esta última versión 3.21, estamos en la versión 11.6. Tenemos planificado pasar a una de las últimas versiones, 13 o 14, todo de la mano de cómo vamos coordinando con el resto de los equipos y de los proyectos del ecosistema, ¿sí? También vamos a actualizar PHP. Estamos en última versión es en la versión 7.3. Vamos a pasar a la versión PHP 8, ¿sí? Eso trae aparejado un gran trabajo porque primero son las tres interfaces de Guaraní, que es autogestión, gestión y preinscripción, y a su vez actualizar los frameworks que también ya vienen trabajando en este mismo camino, ¿sí? Actualizando para que sean compatibles con esta versión de PHP 8. Nos queríamos centrar más que nada en la actualización de PHP porque trae ciertas incompatibilidades. No vamos a nombrar cada una de las incompatibilidades, pero una bastante importante es como saben, nosotros hacemos impresiones a través de una librería, ¿sí? Que es Suite-Jasper, ¿sí? Suite-Jasper usa por debajo una tecnología que es el PHP Java Bridge, que lo que hace es facilitar la comunicación entre PHP y Java. Esta librería, por lo que estuvimos investigando desde 2018, que no tiene mantenimiento, no tiene actualizaciones. Sí habrán visto de que en algunos foros, soporte, en GDS habrán visto que vamos tocando nosotros mismos esa librería de Suite-Jasper para hacerla funcional. Pero bueno, a partir de PHP 8 ya rompe compatibilidad. Entonces empezamos a buscar alternativas y bueno, vamos a empezar a utilizar una solución nueva que se llama Array Reportes, ¿sí? Es un módulo nuevo. Esto de Array Reportes no es algo nuevo, ¿sí? En realidad no es nuevo, hace también unos años que se empezó a trabajar.
con distintas necesidades. Teníamos una necesidad de que no haya, que sea un esquema de reporte centralizado, y que no cada módulo del ecosistema SIU tenga su propio esquema de reporte. Entonces, bueno, esa es una de las... así empezó, y ahora con esto de la pérdida de compatibilidad cobró bastante fuerza y empezamos a trabajar más fuerte en esto. O sea, ahora esto implica, o sea, cambia el esquema de cómo se trabaja, van a cambiar un poco los reportes. Entonces, queríamos contarles un poco y ahí anticipándoles lo que viene, porque seguramente va a impactar en los cambios de versiones y en cómo se funcionan y cómo están hechos los reportes. Por eso ahora Fede, que él está trabajando fuerte también en pasar los reportes y en estudiar cuáles son los reportes. Lo que hicimos fue investigar cuáles reportes no son compatibles o pierden también compatibilidad, digamos, con esta manera de hacer reportes, para ver qué teníamos que hacerlos con esos reportes, ver cuáles son los más complejos y empezar por esos para ver qué significa hacer estos reportes en el nuevo esquema. Y bueno, él está trabajando y nos va a contar un poco más de detalle de qué consideraciones hay que tener, qué ventajas tiene usar Array reportes. Así que te Bueno, dejo. bueno, para continuar esto que dice Sergio, voy a contar un poco qué significa Array Reportes y bueno, cuál es la experiencia también que tuve con Array, ¿no? Bueno, Array Reporte es una capa intermedia entre las aplicaciones del SIU, Diaguita, Guaraní, Pilagá, entre otras, y el servidor de reporte, como se puede ver ahí en la imagen que está a la derecha, ¿no? Lo que hacen las aplicaciones, le dicen a Array Reportes, quiero generar un reporte, que si querés, Sergio, podés ir mostrándole la flechita. El cliente le dice a Guaraní que quiere el reporte, por ejemplo, constancia de un alumno, constancia de alumno regular. Guaraní le dice a la API que a través de un requerimiento, o sea, de una solicitud que quiere ese reporte, la API, dentro de lo que es Array Reporte, está formada, digamos, está catalogada, por así decirlo, en las distintas carpetas. Bueno, va a existir una carpeta que va a pertenecer a Guaraní, dentro de ella van a estar sus reportes, y la API le va a decir al Jasper que le compile y le genere ese reporte, ¿sí? Y le va a devolver esta solución, y la API le va a devolver ya el PDF a Guaraní, ¿sí? A la aplicación de Guaraní. Bien, para que se genere toda esta magia hay que tener ciertas consideraciones. Bueno, si querés pasar. Los reportes ya no van a existir, no van a existir código SQL, no va a haber consultas dentro de lo que es el reporte. Se entiende porque, bueno, dentro de Array Reporte, que va a estar desacoplado de la aplicación, no va a poder generar las consultas, no va a estar la base de datos en ese servidor, ¿no? La siguiente consideración que hay que tener en cuenta es que las imágenes ya no van a ser consumidas desde el proyecto de Guaraní, sino que las imágenes van a estar en Array Reportes. Estas imágenes, al estar en un esquema integral, y supongamos que hay que mostrar el logo de la universidad, ese logo se lo vamos a poder colocar en cualquier reporte, porque esa imagen va a estar en Array Reporte, entonces los otros proyectos lo van a poder consumir, ¿sí? Esa es una de las consideraciones que hay que tener. La tercera es, bueno, los datos, en el momento que se va a generar el reporte, al no tener estas consultas SQL dentro del reporte, los datos van a ir seteados, y nosotros hemos trabajado en este caso con JSON. Armamos el arreglito de los datos que necesitamos en el reporte y se lo enviamos a Array para que Array nos devuelva la constancia o el PDF que generado, ¿sí? El siguiente. Bueno, este ítem un poco, la gente de Array Reporte en la documentación dice que estos reportes se deben crear antes de la instalación, ¿sí?
Nosotros, bueno, hemos trabajado en este momento con los reportes que ya están, lo hemos modificado con una instalación que ya estaba creada. Es un tips como para poder generar, digamos, un mejor flujo nada más, pero es importante que esté y ellos lo documentan, está en la documentación, ¿sí? Bueno, mi experiencia con el trabajo de Araí Reportes, la verdad que está muy buena. Sé que muchas universidades, trabajo también en la Universidad de San Juan, nos chocamos mucho con el armado de los reportes, pero sobre todo con la tecnología y el compilador. A veces cuando no utilizamos un compilador que funcione, que sea, no sé si funcione, pero que sea compatible con el compilador, con ese servicio Jasper que levantamos para poder generar reportes en autogestión o gestión, nos traía problemas. La verdad que de esta manera uno eso se olvida, y eso no es un problema menor, sino que es algo fantástico porque directamente vamos a generar el template, un JRXML, con estas consideraciones, y le vamos a decir ahí reporte, esta es la plantilla, si yo te pido una constancia, vos me la vas a devolver en PDF, y bueno, y nos soluciona un montón de problemas, ¿no? Que bueno, más adelante están las ventajas del uso de ahí reportes. Y bueno, al ser una solución de tipo REST, al ser una solución de microservicio, esto nos permite escalar. ¿De qué manera vamos a escalar? Y supongamos que hay que generar reportes con muchos datos masivos, y como al ser una solución de microservicio, estas soluciones se pueden expandir ampliando los recursos, y de esa manera se puede utilizar, digamos, se puede generar reportes sin que se note una dificultad en tiempo. Bueno, permite crecer y decrecer de manera correcta, digamos, de manera que no se note en la performance, ¿no? La siguiente ventaja, que bueno, también es una bondad de lo que brindan las API, es la independencia del lenguaje. No necesariamente nosotros tenemos que saber cómo funciona Araí Reportes, sino sí tenemos que conocer cuáles son los endpoints o esas consultas que se deben hacer, pero no necesitamos saber si está hecho en PHP, en Python. Bueno, esa independencia del lenguaje también es una virtud que tiene Araí Reportes, ¿sí? No tenemos que ver ya lo que es el Java Bridge, ni tener que leer esos códigos que últimamente tocábamos para poder ser compatible con este PHP que contaba Sergio 7.3, que bueno, que era un problema para nosotros. Ahora eso deja de ser un problema, ¿no? Y la flexibilidad, al no tener un servicio Jasper que esté acoplado con gestión, esto de poder a través, supongamos, de la app, generar un reporte, directamente hacemos una consulta a la API, y no necesariamente tenemos que tener en la API un servicio de Jasper corriendo para poder generar un reporte, ¿sí? Y bueno, la próxima ventaja, como dije en un principio, los reportes son más legibles. Esa es mi experiencia en la que tuve. El reporte que tenemos hoy en día es un reporte que está con código SQL, con imágenes, con parámetros. Esto se hace un poco ilegible y aparte muy extenso el reporte. Ahora con Araí Reporte directamente vamos a ver cuáles son los fields o los campos que se van a mostrar. Se hace un reporte mucho más corto, si bien la desventaja que podemos decir es que vamos a tener que trabajar un poquito más en lo que es el backend, en el código de Guaraní o la personalización, pero yo creo que no es problema para los técnicos, la gente que tenga que trabajar en esto, porque es mucho más sencillo, ¿sí? Bueno, esas son las ventajas que trajimos. Bueno, como verán, cambia un poco el esquema. No sé, los reportes no pueden tener consultas en el interior, en el JRXML, no pueden tener imágenes, por lo que vamos a modificar, estamos ya modificando algunos reportes
para cumplir con esas consideraciones que mencionaba Fede. Y estuvimos pensando cómo hacer esta transición de versiones para que en las universidades puedan tener una transición más fácil y que no sea, bueno, en la próxima versión ya tengo que cambiar todos los reportes. Entonces, bueno, en la versión 3.21 nosotros estamos usando actualmente PHP 7.4, es compatible con PHP 7.4, por lo tanto se puede usar, se puede seguir usando Ciutoba Jasper, que es lo que estamos usando actualmente. Pensamos que en la versión 3.22 tener un esquema híbrido de reportes. Se van a poder seguir usando los reportes originales, los Ciutoba Jasper, y ya vamos a sacar esta suerte de reportes que elegimos, que creemos que son los que identifican los grupos de reportes que son, que tienen que ver, no sé, que tengan consultas adentro, que tengan imágenes, o que tengan algo que los diferencia del resto, para poder cubrir la mayoría de los reportes. Vamos a generar esos, entonces vamos a poder con un parámetro poder cambiar si queremos usar el esquema de el de Ciutoba Jasper o el de Array Reportes. Yo más que nada creo que pensamos más que en producción van a seguir usando el de Jasper y tener un ambiente de desarrollo donde puedan ir personalizando y cambiando, porque entendemos que muchas universidades personalizan bastantes estas impresiones, por lo que van a necesitar un tiempo de transición para rehacer o trasladar las personalizaciones que por ahí tienen dentro del Jasper a lo que es al backend, como decía Fede. En este momento, en esta versión 3.22, es donde creemos que va a ser el momento para hacer ese trabajo. Y la versión 3.23 sí vamos a hacerla compatible con PHP 8 y solo va a poder utilizar Array Reportes, ¿sí? Ahí nosotros vamos a enviar la completitud de todos los reportes en Array Reportes, y ya compatible ya sí o sí con la versión PHP 8. También pensamos en que tampoco puede ser nomás una documentación, así que pensamos va a ser varios webinars, ¿sí? Ni bien tengamos estos ejemplos hechos, empezar ya con los webinars de cómo se pasan los reportes, y ya tienen que empezar a personalizar, ir pensando en cómo ir viendo la manera de verlos estos reportes, así que los acompañamos en este proceso de migración de reportes. Bueno, no, nos pareció que era importante un ratito de comité contarle esta novedad, aunque falta hasta la 3.23, PHP 8, pero va a cambiar, como va a cambiar sí, es un lineamiento fuerte del 2023, pasar a la versión PHP 8 cuanto antes. Entonces, si bien ya estamos trabajando y hay librerías que ya estamos modificando y tenemos consideraciones que ya estamos usando de PHP 8 en la versión, para la versión 3.22, nada, en la versión 3.23 va a ser definitiva, ¿sí? Bueno, y creíamos que teníamos que contarles para que, bueno, estén atentos más a este cambio y este esquema de transición de versiones. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta respecto a este cambio. Quedó clarísimo. No es complicado el tema, pero sí va a ser trabajo, creo que vamos a trabajar bastante. Sí, sí. Seguro. No llego a ver. No, tampoco. No No veo ninguna manita. Los cansaron ustedes. En realidad no es que somos compatibles con una versión de sistema operativo, ¿sí? Nosotros siempre en la documentación no hablamos de Debian, de CentOS, de Windows, de sistemas operativos, sí hablamos de versiones de librerías, ¿sí? La librería tal tiene que estar en tal versión, la versión de PHP tiene que ser tal, la versión de Postgres
tiene que ser tal. Si se cumplen esos requisitos, la versión de Guaraní va a funcionar, ¿sí? Porque es donde testeamos. ¿Sí? Nosotros sí testeamos en Debian y tenemos distintas versiones incluso de Debian. Hay unos que están en Docker y otros que tenemos localmente instalados, y son distintas versiones de Debian, y siempre y cuando cumplan los requisitos, funciona bien.